Hola, buenos días, bienvenidos a Be Hablar Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Harp 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con cómics. Empieza por aprovechar a Sheldon. Capítulo 101. El problema del entrenador George en casa de la abuela Connie, hora del desayuno. La abuela Connie entró desde afuera, sosteniendo un hermoso sobre además de la factura mensual. Preguntó casualmente Mike, que estaba comiendo un sándwich de desayuno. Gracias a la destacada actuación de Mike en la liga de verano, muchos equipos de fútbol americano escolares le han tendido ramas de olivo. Quien no tenía planes de seguir estudiando fútbol americano, rechazó todas las ofertas. Además, como apenas se había familiarizado con la vida universitaria en Melford, no tenía pensado volver a transferirse durante la preparatoria. La abuela Connie miró la firma en el sobre y respondió: «¿No me invitaron la última vez? ¿Por qué sigues aquí?» Greenhill Academy es una escuela secundaria privada excelente, y su dotación integral probablemente se clasifica entre las 10 mejores de Texas. Déjame echarle otro vistazo, dijo la abuela Connie mientras abría hábilmente la carta. En el pasado, cuando Mike era demasiado perezoso para leer las cartas, esta tarea se le daba a la abuela Connie. Esta vez te ha invitado el equipo de baloncesto de su escuela. En la escuela preparatoria estadounidense, los estudiantes que no sabían jugar fútbol americano a menudo optaban por el equipo de baloncesto. Al fin y al cabo, tenían buen físico y, con un poco de entrenamiento, podían adaptarse a la competencia en la cancha. No me interesa, por favor ayúdenme con las cartas, dijo Mike mientras salía después de terminar su sándwich. En cuanto a Mike, después de salir, se encontró con George, que estaba a punto de conducir hasta la escuela. «Sube al coche», gritó el entrenador George. Se nota que últimamente ha estado de buen humor. De hecho, la escuela ya ha dejado claro que tiene la intención de seguir aumentando el salario del entrenador George. Así que, actualmente, está disfrutando de un periodo de gran éxito. En el asiento trasero, el pequeño George dormitaba como si aún no se hubiera despertado. Que estaba leyendo sus materiales de estudio de 12º grado en la primera fila, se dio la vuelta de repente cuando el semáforo se puso en rojo. «Mike, no volveré a perder contra ti en el próximo examen». Volvió a animar Mike al otro hombre. Luego, encontró un asiento cómodo en la última fila y se quedó dormido. Recientemente a estudiar sus libros de texto de 12º grado, pero con suficiente experiencia, no le temía al desafío. «Definitivamente obtendré el primer lugar en la próxima prueba». En otros aspectos, el joven Sheldon puede ser más generoso, pero cuando se trata de probar el coeficiente intelectual, tiene una obsesión casi extrema. Tras llegar a la escuela, Mike se esforzó en las clases de cultura de la mañana como de costumbre. Luego, a la hora del almuerzo, caminó hacia la cafetería, rodeado de un grupo de chicas. Por supuesto, Lina también contribuyó a esto. Las chicas que rodeaban a Mike en ese momento eran todas miembros de su club de fans. Aunque también eran muy entusiastas, jamás se inmiscuirían en su vida privada. En la cafetería, Regina, que estaba sentada en el asiento del medio, vio a Mike ir nuevamente al asiento trasero, rodeado por un grupo de chicas. La ignorada reina abeja se burló con insatisfacción. Los hechos han demostrado que el juicio de Regina fue erróneo. Aunque Mike ha perdido el aura de la racha ganadora del equipo de fútbol, su atractivo físico sigue atrayendo a las chicas de la escuela. En cuanto a Mike, después de disfrutar del almuerzo con Lina y otros, se tambaleó hacia el campo de rugby. Hoy es el día en que se prepara para pedirle al entrenador George que se retire del equipo. George ha tenido que irse. En el patio de recreo, el pequeño George corrió apresuradamente cuando vio aparecer a Mike. ¿Qué pasó? Mike estaba un poco confundido. Todo es por culpa del estado actual del pequeño George, está un poco demasiado emocionado. Aunque Melford es una escuela pública, debido a problemas de financiación, algunos proyectos que requieren más equipo de capacitación aún necesitan el apoyo de patrocinadores. ¿No piensa la escuela darle un aumento al entrenador George? Mike se sentía cada vez más confundido a medida que escuchaba. Lógicamente hablando, el equipo de fútbol ha tenido un buen desempeño este año, por lo que, incluso si llegan patrocinadores, no hay necesidad de estar tan emocionado como el pequeño George. Mirando la expresión de la otra persona, si no lo supieras, pensarías que el entrenador George está en grandes problemas. Esos patrocinadores están locos y están planeando despedir a George como entrenador principal, dijo George Jr. ¿Existe tal cosa? Tú guíanos, vamos a echar un vistazo. Mike frunció el ceño. Mike pensaba que el entrenador George era un buen profesor y sin duda capaz de ser el entrenador principal de la escuela. Además, el equipo tuvo una temporada excelente, así que no había razón para que los patrocinadores lo atacaran. Después de un rato, liderados por el pequeño George, los dos llegaron a la sala de conferencias de la escuela. Si acertó, quien le hablaba no era otro que Gretel, el padre de Sam. El entrenador George estaba ahora en el podio delantero con una mirada irritada en su rostro. Esperaba un aumento, fue citado repentinamente a una reunión con un patrocinador. Además, Gretel, quien ya había tenido un altercado con él, inmediatamente comenzó a acusarlo de arrogancia. Y durante ese partido, incluso tuviste a alguien que nunca había sido mariscal de campo al mando del equipo. Gretel parecía preparado. Continuó. Además, el receptor abierto del equipo es tu hijo. Todos vieron lo mal que estuvo en el campo.
Fue culpa mía. Pero sé exactamente cómo desplegar a los jugadores en la cancha. Me atrevo a decir que soy más profesional que tú. El entrenador George estaba muy insatisfecho con la intromisión del otro equipo. Continuó. Además, los resultados del equipo son el resultado del esfuerzo conjunto de todos. Incluso si perdemos, no podemos culpar solo a un jugador. ¿Aún quieres eludir la responsabilidad?, preguntó Grete. ¿De verdad crees que la derrota es culpa de todos los jugadores? De fútbol americano de Melford no es muy fuerte. Si no fuera por Mike y Aaron, que lideraron este año, el equipo ni siquiera podría estar entre los 10 mejores del estado. El último partido contra Austin High School expuso las deficiencias de todo el equipo de Melford. Capítulo 102 Debate. Como entrenador, culpó a los jugadores de la derrota. ¿Cree que nuestros chicos no son lo suficientemente buenos? Gretel aprovechó la oportunidad para malinterpretar el significado del entrenador George. Alineados abajo tenían niños jugando en el equipo. En ese momento, al oír la provocación de Grete, todos dirigieron su atención a George. Como padre, ¿quién querría admitir que su hijo no es capaz? Mirando a la multitud emocionada, el entrenador George explicó rápidamente. No digo que sus hijos no puedan hacerlo. De hecho, han trabajado bastante duro este año. Digo que podrían haberlo hecho incluso mejor. De hecho, el entrenador George una vez fantaseó que si el equipo tuviera algunos jugadores más talentosos como Mike, sería más fácil para el equipo obtener buenos resultados. En el deporte del rugby, a veces el talento es más útil que el trabajo duro. Y de hecho hay muy pocas personas verdaderamente talentosas en el equipo de rugby de Melford en este momento. Un buen cocinero no puede cocinar sin arroz. Dada la situación actual del equipo de fútbol de Melford, obviamente es demasiado pedirle al entrenador George que gane más honores. A los patrocinadores del equipo no les importa. Solo saben que el rendimiento del equipo este año es bueno y que hay muchas posibilidades de obtener mejores resultados. Así que, en cierto sentido, los buenos resultados del equipo este año se han convertido en una debilidad que el entrenador George puede atacar. Grete continuó incitando. Todos lo oyeron, ¿verdad? Él mismo lo admitió, diciendo que nuestro hijo no es lo suficientemente bueno. Por mucho que el entrenador George explicara que eso no era lo que quería decir, ¿cómo podía hablar más alto que la docena de bocas de la audiencia? Al final, el entrenador George no pudo decir ni una palabra y solo pudo permanecer impotente en el escenario, con aspecto de aceptar las críticas del público. Afuera de la puerta, el pequeño George apretó los puños para expresar su descontento. Al ver entrar a un estudiante joven y apuesto, los patrocinadores guardaron silencio por un momento y luego comenzaron a especular sobre la identidad de la persona. Mike miró a la multitud que estaba abajo y continuó. El entrenador George definitivamente contribuyó a los excelentes resultados del equipo, por lo que no tienen motivos para culparlo ahora. Por el contrario, si quieres que el equipo consiga mejores resultados, debes seguir apoyando el trabajo del entrenador George. Y al oír las palabras de Mike, todos los patrocinadores guardaron silencio. En realidad, no estaban tan descontentos con el entrenador George. Todo era culpa de Grete. Al ver que la actitud de los patrocinadores cambiaba, Gretel dijo rápidamente. Niño, no creas que no conozco tu relación con la familia Cooper. Estás en el mismo grupo, así que, por supuesto, te pondrás de su lado. Luego continuó. Además, en el último partido, si George no te hubiera pedido que fueras el mariscal de campo, el equipo podría no haber perdido. Tu desempeño en defensa fue simplemente un crimen, así que ambos tienen gran parte de la responsabilidad por el fracaso del equipo. Que pueda sentarse aquí es al menos un fanático del fútbol y obviamente vio el último partido. En ese momento, finalmente conectaron a Mike con el mariscal de campo en el último partido. Algunos comenzaron a opinar sobre las tácticas escandalosas del mariscal de campo en el último partido. Por supuesto, estas ideas no son buenas. Creo que todos los que vieron el último partido saben lo que le pasó al equipo. ¿Creen que alguien podría haberlo hecho mejor que yo en esa situación? ¿Pasar la pelota a otro? Además, la actuación de Mike en el partido final fue evidente para todos. Cualquiera con ojo crítico podía ver que si sus compañeros no hubieran sido tan ineficaces, habría llegado aún más lejos. Tú eres responsable de esto, insistió Gretel. No ha olvidado la última vez que Mike golpeó a su hijo y lo llevó al hospital. Al ver la expresión agresiva del otro hombre, Mike replicó. ¿Qué responsabilidad tengo yo? ¿Podría otro mariscal de campo llevar al equipo a la victoria contra Austin en esa situación? ¿Podría tu hijo hacerlo? Como la otra parte lo tiene tan en la mira, a Mike no le importa sacar al hijo de la otra parte, Sam, y azotar su cadáver. Sin embargo, tuvo que admitir que las habilidades futbolísticas de su hijo no eran rival para el otro hombre. Si Sam asumiera el control en esa situación, el resultado solo sería peor. Sin embargo, Gretel no admitió su error. Continuó. Si Sam recibe entrenamiento, sin duda se convertirá en un mariscal de campo cualificado. Al menos no dejará que sus compañeros renuncien a la defensa. En esa situación, no había tiempo para que lo entrenaran. Solo estás dando argumentos descabellados, dijo Mike con sarcasmo. Además, según la comprensión que Mike tiene de Sam, incluso si está entrenado, será difícil que se convierta en un excelente mariscal de campo. No es fácil ser el cerebro del equipo. Deja de hablar, el entrenador George tiró de Mike y sacudió la cabeza ligeramente. Como entrenador del equipo, George no quería involucrar a ningún jugador en el conflicto, incluso si esa persona era Sam.
Entonces ya no quiso prestar atención a los patrocinadores, por lo que llamó a Mike y abandonaron juntos la sala de reuniones. Después de todo, el salario del entrenador lo determina la escuela, y no hay necesidad de seguir discutiendo con los patrocinadores. Después de que ambos salieron, se encontraron con el pequeño George, y los tres llegaron juntos a la puerta de la oficina del director. Quiero hablar a solas con el director, dijo George con seriedad. Sin esperar a que los dos respondieran, el entrenador George entró solo a la oficina del director. ¿Quiere una taza de café?, preguntó el director Tom con una sonrisa al ver entrar a George. George negó con la cabeza, se paró frente al escritorio y fue directo al grano. Quiero saber qué planea hacer la escuela conmigo a continuación. Usted conoce la situación de la escuela. La financiación para deportes siempre ha sido insuficiente. Esta vez, los patrocinadores donaron una gran suma de dinero a la escuela. Este dinero es suficiente para mejorar todo el equipo de entrenamiento del equipo de fútbol. Con un mejor equipo, el equipo de fútbol tendrá más fuerza el próximo año. Para las escuelas secundarias públicas es un grave problema. Como director, Tom debe complacer selectivamente a varios patrocinadores cuando es necesario para su propio rendimiento. El entrenador George frunció el ceño al escuchar las divagaciones del director. Lo interrumpió y le preguntó: solo quiero saber qué planes tiene la escuela para mí. Esta vez, el director Tom finalmente respondió la pregunta directamente. Capítulo 103 Renuncia. George se sintió un poco absurdo, pero se tranquilizó y preguntó: ¿y el salario? Ya de mediana edad y con familia, tuvo que aceptar la realidad. Si la escuela ofrecía un salario adecuado, no le importaría trabajar como entrenador asistente del equipo. Pero ten la seguridad de que haré todo lo posible para ayudarte a mantener tu salario semanal de 500. El director Tom continuó: y esta vez, no tenemos más alternativa que degradarte. Solo servirás como asistente de Wayne por un tiempo. Una vez que la situación se calme, la escuela considerará ascenderte de nuevo al puesto de entrenador principal. ¿Y quiero ser el ayudante de Wayne? La expresión en el rostro de George cambiaba una y otra vez. El equipo no tenía buen rendimiento, el salario semanal de George era de 500 millones de yuanes. Luego, cuando el rendimiento del equipo mejoró, su salario semanal aumentó a 700 millones de yuanes. Además, otro punto que a George le resultó difícil aceptar fue que tenía que ser el ayudante de Wayne. Tienes que saber que Wayne solía ser el ayudante de George, y su nivel de enseñanza realmente no era tan bueno. Al ver que la expresión de George se tornaba cada vez más sombría, el director Tom dijo: George, la escuela recordará tus esfuerzos esta vez. Esta situación no durará mucho. Espero que también puedas comprender las dificultades de la escuela. Guardó silencio un buen rato y finalmente pareció haber tomado una decisión. La gorra con la marca de Melford y colocarla sobre el escritorio del director, George dijo: a partir de hoy, ya no soy el entrenador de Melford. El director Tom pareció sorprendido. Luego, rápidamente, aconsejó: George, no te apresures. Podemos hablarlo. Hablaremos de tu salario más tarde. Por la reacción del director en ese momento, todavía reconocía las habilidades de George. George negó levemente con la cabeza y dijo con calma. Ya no hizo caso a la petición del director de quedarse y se dio la vuelta para salir de la oficina. Salió por la puerta como si hubiera dejado caer un peso y hubiera dejado escapar un largo suspiro. ¿Le dieron un aumento?, preguntó el pequeño George, que esperaba en la puerta, al ver a su padre con aspecto relajado. Ya he renunciado. ¿Cómo pudo pasar esto? Te los contaré esta noche. George sonrió y luego dijo: ahora, deberías ir a entrenar. El pequeño George caminó hacia el patio de recreo aturdido. Tras caminar un trecho, se dio cuenta de que Mike no lo había alcanzado. Mike, ¿no vas a entrenar? Pensó que Mike tenía algo que decirle a su padre a solas, y nunca pensó que la otra parte quería abandonar el equipo de fútbol. Eres un gran jugador de fútbol americano. George, sin saber que Mike estaba pensando en dejar el equipo, dijo mientras caminaba hacia su oficina. Antes de irme, le diré a Wayne que te dejaré ser el mariscal de campo del equipo el año que viene. George se detuvo sorprendido y dijo con seriedad: tienes un talento increíble, ¿por qué no sigues jugando? No dejes que mi renuncia te afecte. Tengo mis propias consideraciones. La verdad es que no me interesa mucho el fútbol. Lo próximo será unirme al equipo de Olimpiadas Matemáticas de la escuela, explicó Mike. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el rendimiento académico de Mike era comparable al de Sheldon. Parecía que no tendría ningún problema en unirse al equipo de la Olimpiada de Matemáticas. George, tras comprender los puntos clave, suspiró. Luego, ofreció otro consejo. Mike, sigo pensando que deberías dedicarte al fútbol americano. Tienes el potencial para ser una superestrella. Sin embargo, la expresión de Mike era firme, y era evidente que tenía sus propias ideas. Así que George no dijo nada más. Luego, ambos llegaron en silencio a la oficina deportiva exclusiva del equipo de fútbol. El entrenador Wayne, que estaba recostado en una silla de cuero en la oficina, se levantó rápidamente. La silla fue preparada originalmente por la escuela específicamente para George. Esa silla será tuya a partir de ahora, dijo George generosamente. El entrenador Wayne agitó la mano torpemente y dijo: lamento lo que te pasó, pero no te preocupes, de ahora en adelante tendrás la última palabra sobre el equipo. A partir de ahora, el equipo quedará en tus manos. Espero que puedas dedicarle más atención, dijo George con expresión seria. Preguntó Wayne sorprendido. ¿Esos patrocinadores te están dando problemas? Iré a explicárselo enseguida.
Al ver la reacción de Wayne, George sonrió. Luego dijo, no, dejar el equipo es mi decisión. Pensó el entrenador Wayne. Al escuchar las especulaciones de su ex colega, George sonrió pero no dijo nada. Es una lástima que ya no pueda contar contigo, dijo el entrenador Wayne medio en broma. Espera a que recoja mis cosas y entonces esta oficina será solo tuya. El entrenador Wayne se sorprendió de nuevo y casi saltó de la silla. No te apresures, Mike. Si George se va, no tienes que irte con él. El equipo te seguirá necesitando en el futuro, me uniré al equipo de Olimpiadas Matemáticas de la escuela, explicó Mike. El entrenador Wayne también estaba al tanto de las buenas notas de Mike. No sabía cómo pedirle que se quedara, ya que usó la Olimpiada de Matemáticas como excusa para dejar el equipo. 10 minutos después, el entrenador Wayne yacía impotente en la silla, viendo cómo se marchaban los dos jugadores clave del equipo. Capítulo 104 Oportunidad. A continuación, Mike planea presentarse ante el equipo de la Olimpiada de Matemáticas. ¿A dónde vas a recoger tus cosas? En ese momento, Grete llegó a la puerta del edificio de enseñanza con su hijo. En ese momento, tenía una sonrisa familiar en su rostro, y era completamente invisible que había avergonzado a George antes. Ya renuncié al equipo. ¿Estás satisfecho ahora? George frunció el ceño y miró fijamente a Grete, sin darle oportunidad de acercarse. Que hayas dejado el equipo no tiene nada que ver conmigo. Es todo porque no eres lo suficientemente bueno. Gretel apartó la sonrisa falsa de su rostro y su tono se volvió de regodeo. George, ya decidido a irse, no discutió con la otra parte. Echó un último vistazo al campus de Melford y se dio la vuelta para marcharse. Su mal carácter había cambiado y comprendió vagamente que el comportamiento de su padre estaba mal. Esto es asunto de adultos, no te incumbe. George miró a sus compañeros, su expresión se suavizó un poco. Luego los animó. Tienen mucho talento para el fútbol. Si deciden seguir este camino, recuerden entrenar duro. Si pudiera mejorar sus habilidades como corredor o ala defensiva, incluso si no pudiera convertirse en jugador profesional, podría jugar en una liga local. Sam asintió con seriedad. Ya no es tu entrenador. Ahora, deberíamos ir a conocer al nuevo entrenador principal y prepararnos para que seas el mariscal de campo el próximo año. Mientras Gretel llamaba a su hijo, miró a George y Mike con orgullo. Este año, donó dinero al equipo de fútbol americano de la escuela, se infiltró en el equipo patrocinador y atacó deliberadamente a George. El objetivo final de esta serie de preparativos era permitir que su hijo se convirtiera en la fuerza principal del equipo, el mariscal de campo. Al ver a Sam siendo arrastrado por su padre, George quiso decir algo, pero al final se dio cuenta de que ya no era el entrenador principal del equipo, por lo que decidió dejarle el problema al entrenador Wayne. De hecho, dada la personalidad y habilidad de Sam, no es apto para el puesto de mariscal de campo. Si insiste en desarrollarse en esta dirección, no solo lastrará al equipo, sino que también desperdiciará su talento como corredor y ala defensiva. Solo a casa y vio a su esposa en la sala de estar. Los fines de semana, cuando los creyentes asisten a los servicios religiosos. Entre semana, cuando no hay nada que hacer en la iglesia, solo necesita trabajar mediodía como máximo. ¿No necesita entrenar el equipo? Preguntó Mary, que estaba tejiendo guantes de lana en el sofá. El verano en Texas está llegando a su fin y Mary se prepara para tejer algunos guantes y bufandas para su familia. George dejó las cosas que tenía en las manos y fue al refrigerador a buscarse una botella de cerveza fría. Normalmente a George no se le permite beber cerveza debido a su salud. Pero a Mary ya no le importaba nada. Soltó las agujas de tejer y preguntó sorprendida, ¿por qué? El equipo tuvo un rendimiento tan bueno este año, y la escuela planea darte un aumento. ¿Y si pierdes este trabajo, cómo pagaremos los gastos de la familia? En la iglesia no era suficiente para cubrir los gastos de manutención de sus 3 hijos. La cuestión del dinero es muy realista e importante para una familia numerosa de 5. George tomó un sorbo de cerveza y dijo con calma, de hecho, otras escuelas están intentando reclutarme. Ofrecen sueldos muy altos. Al oír las palabras de su esposo, la expresión de Mary cambió y sonrió. ¿Qué universidad? ¿Austin o Houston? Cuando se trata de equipos que pueden ofrecer salarios altos, Mary solo puede pensar en los equipos fuertes de Texas. George negó con la cabeza. Después de que su esposa adivinara varias universidades en Texas, sonrió y sacó una carta. Es la Universidad de Oklahoma. La preciosa carta en la mano de George fue también la base de su coraje para dimitir. Pero al ver la carta en la mano de su esposo, la sonrisa de Mary se congeló por un instante. Preguntó, ¿es la escuela de Oklahoma? La junta escolar de allí me ha prometido un salario alto, y esto no es lo más importante. Ya sabes, los buenos equipos tienen más probabilidades de obtener buenas calificaciones. Incluso podría conseguir una invitación de una universidad gracias a mi buen desempeño en la Universidad de Oklahoma. Debido al formato del juego, las ligas de fútbol de escuela secundaria no cobran tarifas de entrada, pero las ligas de fútbol universitario sí venden entradas. En otras palabras, si George puede regresar al puesto de entrenador universitario, su salario al menos puede aumentar varias veces. Con dinero, la calidad de vida de tu familia mejorará naturalmente. Poder realizar su valor y cuidar de su familia es el objetivo final de George. Pero ¿y si toda nuestra familia se va a Oklahoma? ¿Qué hará mamá? Comparado con la emoción de su esposo, el rostro de Mary ya no sonreía.
Si la familia realmente se fuera a Oklahoma, Mary no solo perdería su trabajo en la iglesia, sino que también tendría que reajustarse a las relaciones interpersonales locales, lo que sería difícil y problemático para un ama de casa. Oklahoma no está lejos de Texas. Podemos volver a ver a Connie a menudo, dijo George con optimismo. Oklahoma y Texas son adyacentes, y la distancia entre ellos no es muy grande. Si conduces, puedes viajar solo de ida en un día. Tu nuevo trabajo afecta a toda tu familia. Creo que deberíamos volver a preguntarles la opinión a los niños, dijo Mary con un brillo en los ojos. Pero los convenceré, dijo George con seguridad. Hasta ahora, no se había dado cuenta de que algo andaba mal con la expresión de su esposa. Capítulo 105. Equipo de Olimpiada Matemática. Por otro lado, Mike también siguió su memoria y llegó al aula donde estudiaba el equipo de la Olimpiada de Matemáticas de la escuela. Nuestra gran estrella, Mike. Kevin, el capitán del equipo de la Olimpiada de Matemáticas, que estaba mirando alrededor del aula, vio a la persona que se acercaba a la puerta del aula de un vistazo. Luego se puso de pie y le dio la bienvenida a Mike en un tono exagerado y divertido. La maestra Sharon, la consejera en el podio, frunció el ceño y detuvo al nervioso capitán del equipo de matemáticas. Entonces, la maestra Sharon lo miró con frialdad. Me quedaré callado. Kevin se sentó inmediatamente e hizo un movimiento como de cremallera sobre su boca. Sharon, conocida por su actitud reservada, también notó la llegada de Mike. Forzó una sonrisa, intentando parecer más accesible. Luego dijo, pasa, Mike. Primero busquemos un sitio para terminar estos trabajos. Mike tomó el papel y miró hacia el salón de clases. Solo hay 4 estudiantes en el aula. Aparte del animado Kevin y la elegante Katie, los 2 restantes llevan gafas gruesas y, a simple vista, parecen nerds. En ese momento, los 4 también dirigieron su atención a Mike. Los 2 miembros del equipo olímpico con gafas tenían una expresión de sorpresa en sus ojos. Katie aprovechó la oportunidad para saludar a Mike. Después de que Mike se sentó a su lado, la niña le entregó pensativamente el bolígrafo con las respuestas. Todavía tienen media hora. Después de ver a Mike sentarse, la maestra Sharon en el podio les recordó a los demás estudiantes que estaban mirando. Pasó rápidamente media hora y, liderados por Kevin, varios miembros del equipo entregaron sus exámenes cuidadosamente. La maestra Sharon recibió el examen de Mike, dijo, llegaste tarde. Te daré media hora extra para responder las preguntas. La maestra Sharon miró el papel de Mike y comprendió. Luego, tomó una colección de problemas de matemáticas de las Olimpiadas del escritorio y dijo, estás progresando mucho más lento que los demás estudiantes. Llévate este libro a casa y léelo. Si tienes alguna pregunta, vuelve y pregúntamela. Mike tomó los materiales de prueba y regresó a su asiento. Sharon calificaba los exámenes, Mike vio que los demás miembros del equipo de la Olimpiada de Matemáticas habían sacado sus materiales de estudio y habían comenzado a estudiar seriamente. Incluso Kevin, que tiene una personalidad vivaz, parece estar estudiando muy duro en este momento. Preguntó Mike con curiosidad. Después de que la profesora Sharon termine de calificar los exámenes, nos explicará una categoría específica de preguntas de las Olimpiadas, explicó Katie. Después de corregirlo, el profesor Joelun ayudará a todos a identificar las lagunas y a completarlas. Otra media hora, y después de calificar los exámenes, la maestra Karen dijo, todos han mejorado en este examen. Kevin y Mike incluso obtuvieron la máxima puntuación. Mike, en particular, merece muchos elogios. Al escuchar que Mike había recibido una puntuación perfecta en su primera prueba de las Olimpiadas Matemáticas, los demás miembros del equipo de las Olimpiadas Matemáticas se sorprendieron un poco al principio, y luego le dieron una breve ronda de aplausos. Katie sonrió y levantó el pulgar. Luego, llegó el momento de que la profesora Karen explicara a todos la serie de preguntas equivocadas. Toda la tarde la pasamos haciendo ejercicios y corrigiendo errores. Espero que los alumnos que se equivocaron revisen los puntos de conocimiento cuidadosamente después de la clase. Tras explicar la última pregunta incorrecta, la profesora Sharon anunció el final de la clase. Luego el profesor fue el primero en salir del aula. ¿Me las puedes explicar? Preguntó Katie. Aprovechó la oportunidad mientras le entregaba su cuaderno de respuestas incorrectas. Mike tomó el libro de respuestas equivocado y respondió. Con el coeficiente intelectual de Mike, los problemas de matemáticas de las Olimpiadas actuales no son difíciles para él. Al ver la franqueza de Mike, Katie dudó en hablar. De hecho, el verdadero propósito de la chica era pasar más tiempo a solas con Mike. Pero antes de que la niña pudiera reunir el coraje para invitar a Mike nuevamente, el capitán Kevin se acercó. Si estuvieras con nosotros, seguro que podríamos salir con muchas chicas guapas. El pequeño George fue directo al grano tan pronto como se conocieron. Eres tan talentoso en el fútbol, ¿por qué no sigues jugando? Dijo el pequeño George con ansiedad. Esta tarde, después de recibir por parte del entrenador Wayne la noticia de que Mike se había retirado del equipo, George Jr. se quedó en shock. Además, George Jr. estaba muy incómodo con el hecho de que 2 personas conocidas abandonaran el equipo sucesivamente. Mike dio una respuesta universal. El pequeño George no sabía qué decirle a Mike. Entonces preguntó, ¿sabe George de esto? El equipo no puede prescindir de ti. George dudó un momento, y finalmente decidió convencer a Mike con su familia durante la cena. Tan pronto como el pequeño George regresó a casa, Mary lo tomó aparte. Preguntó Mary con seriedad.
Si George va allí a enseñar, ¿puedo ir yo también a jugar? Preguntó el pequeño George con sorpresa. ¿Estás dispuesta a irte de aquí? Continuó Mary con cara seria. ¿De verdad están dispuestos a irse de aquí y vivir en un lugar extraño? María los guió con determinación. Dudó el pequeño George. Al ver el cambio de actitud de su hijo mayor, la expresión de Mary se relajó un poco. Le instó. Piénsalo bien. Lo volveremos a hablar en la cena. Capítulo 106. Elegir en la mesa. Antes de que comenzara la comida, los tres niños Cooper miraban a su padre de vez en cuando. Al parecer, María había hablado con los tres sobre su padre antes. Tengo un anuncio importante. Recibí una invitación del equipo de fútbol americano de la Universidad de Oklahoma. Me ofrecieron un salario muy alto y tendré grandes oportunidades de desarrollo allí. Luego miró a sus tres hijos y les preguntó, ¿están dispuestos a apoyar el trabajo de papá? Los viejos tejanos tienen un fuerte sentido de familia, y George en este momento realmente espera obtener el apoyo y el reconocimiento de su familia. Sin embargo, los tres niños guardaron silencio en ese momento. Era evidente que el resultado de la conversación previa de Mary con ellos había surtido efecto. Finalmente, fue el pequeño Sheldon quien habló primero. Si vas a enseñar a Oklahoma, ¿tenemos que mudarnos? George sonrió y dijo reconfortante. Pero no te preocupes, con el salario que me ofrece la Universidad de Oklahoma, pronto podremos volver a tener nuestra propia casa aquí. Sin embargo, el pequeño Sheldon ignoró las palabras de consuelo de su padre. Pensaba igual que su madre y temía que su ritmo de vida habitual se viera alterado. Es más, en los últimos 6 meses, el pequeño Sheldon ha hecho algunos amigos raros aquí. Él conocía muy bien su propia personalidad y sabía que después de cambiar de entorno, tal vez nunca conocería a personas como Dan y Mike que estuvieran dispuestas a hacerse amigas de él. Entonces el pequeño Sheldon dijo con seriedad, no quiero irme de aquí y vivir en otro lugar. Eso sería muy problemático. La mirada confiada en el rostro de George se congeló ante la respuesta de su hijo menor. Entonces escuchó a su pequeña hija, Missy, decir, yo tampoco quiero irme de Telvier. Los dos niños aún eran pequeños y no podían comprender la importancia del nuevo trabajo de George para la familia. George dirigió su atención a su hijo mayor. Comprendió vagamente que su decisión podría tener un impacto significativo en la familia. Al ver a sus padres mirándolo con ojos esperanzados, el pequeño George dudó por un largo tiempo, negó con la cabeza y dijo, no lo sé. Reservar su opinión, bajó la cabeza en silencio y dejó de hablar. Las respuestas de los niños. Sin embargo, para disuadir a su esposo, aprovechó la situación y dijo, mamá, Mike, díganme qué piensan ustedes también. En opinión de Mary, la abuela Connie es mayor y no debería querer separarse de su familia, especialmente porque ama mucho a su buen nieto Sheldon. En cuanto a Mike, dada su relación con el pequeño George, probablemente no querría que su familia se fuera. Sin embargo, la verdad sorprendió a María. La abuela Connie tomó un sorbo de cerveza y dijo lentamente, esta es una oportunidad única para George. Creo que debería aprovecharla. Por supuesto, la decisión final aún la tiene que tomar tu familia. Experiencia, podía distinguir fácilmente entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, al fin y al cabo, se trataba de un asunto familiar de la familia Cooper, así que no debía involucrarse demasiado. Mike entonces expresó su opinión y no dijo nada más. De hecho, si los extranjeros se involucran demasiado en asuntos tan importantes que involucran a las familias de otras personas, fácilmente terminarán en una situación ingrata. Escuchó lo que dijeron Connie y Mike, se quedó paralizada. Esa no era la respuesta que esperaba en absoluto. Pero rápidamente recuperó la compostura y dijo, excepto por la abstención de Little George, las opiniones están ahora empatadas 2-2. Al ver la mirada conflictiva en el rostro de su marido, Mary quiso decirle directamente que no estaba de acuerdo con que la familia se mudara a Oklahoma. Para no herir los sentimientos de su esposo, continuó con tacto. ¿Qué te parece esto? George, tú ve a Oklahoma de dar clases y yo me quedaré aquí cuidando a los niños. Así, ninguno de los dos se retrasará. Tengo que decir que el enfoque de María fue muy inteligente. Que valoraba más a la familia, miró a sus tres hijos antes de ceder. Olvídalo. El trabajo en la Universidad de Oklahoma no es tan bueno. Puedo encontrar otro. No es para tanto. Mary se conmovió con las palabras de su esposo. Entonces se levantó y lo abrazó. Cuando los tres niños supieron que su padre había decidido quedarse, todos se alegraron. Parecía que el asunto tenía un final feliz. Sin embargo, como forastero, Mike vio la mirada solitaria bajo la expresión forzada de George. La abuela Connie también frunció el ceño y miró a su hija. Luego sugirió, ya que George está desempleado, ¿por qué no dejamos que se encargue de las comidas de Mike y de mí de ahora en adelante? Por supuesto, le pagaremos 800 yuanes al mes para comida hasta que encuentre un trabajo. Se puede imaginar que George ha sido entrenador de fútbol durante la mitad de su vida, pero no tiene otras habilidades destacadas aparte del fútbol. Para él encontrar otro trabajo adecuado. La abuela Connie también quiso utilizar la excusa de los gastos de comida para ayudar a la familia Cooper a aliviar temporalmente la presión financiera. En su opinión, la abuela Connie y Mike eran su propia familia y 800 yuanes al mes para gastos de manutención era realmente demasiado. Debes saber que el salario semanal de María en la iglesia es de solo 200 millones de yuanes, lo que supone solo 800 millones de yuanes al mes. Sin embargo, Mary, previendo, vio lo que tramaba la abuela Connie. Miró a su esposo con enojo y asintió en su nombre.
Claro, no hay problema. Si la próxima vez quieres una barbacoa especial, George te la puede preparar. De hecho, lo único que George podía ofrecer era su roast beef secreto, y Mary podía encargarse de Mike y de sus comidas ella sola. Concretarse el acuerdo de cenar juntos, el ambiente en la mesa se animó. ¿Qué opinan de que Mike deje el equipo? Es un desperdicio que Mike juegue al fútbol con una cara así, bromeó la abuela Connie con una sonrisa. En este punto, la idea de George J.R. de traer a Mike de regreso al equipo de fútbol se desvaneció. Capítulo 107 Amenaza de una niña pequeña. Luego, el tema en la mesa giró rápidamente hacia la participación de Mike en el equipo de Olimpiadas Matemáticas de la escuela. Después de cenar, el joven Sheldon llamó a Mike a solas. La concentración del pequeño Sheldon siempre es tan sorprendente. Pero es comprensible que desde que perdió contra Mike en el examen de matemáticas la última vez, el pequeño Sheldon haya estado buscando una oportunidad para competir con él nuevamente. El cuaderno de ejercicios de la Olimpiada de Matemáticas fue una gran oportunidad para demostrar su valía. Si Sheldon lograba aprender los conocimientos del cuaderno antes que Mike, podría demostrar que no era peor que él. Mike, sin entender la línea de pensamiento de Sheldon, dijo casualmente: solo puedo prestártelo después de terminar los ejercicios. Tras poner los ojos en blanco varias veces, dijo: ¿qué te parece esto? Préstame el cuaderno durante tu clase de la mañana. Te lo devolveré esta tarde cuando vayas al equipo de la Olimpiada de Matemáticas. También podemos competir para ver quién aprende primero el conocimiento. Mike comprendió entonces la intención de Sheldon. Era evidente que la otra parte no había renunciado a competir con él. Sin embargo, teniendo en cuenta que el pequeño Sheldon ya domina todos los conocimientos en el 11º grado, aprender un poco más de conocimientos matemáticos de las Olimpiadas no es gran cosa. Entonces Mike estuvo de acuerdo. Está bien, te daré el cuaderno de ejercicios mañana por la mañana. Ambos lograron empatar, sin que ninguno pudiera vencer al otro en los puntos de conocimiento de la Olimpiada. Debo decir que el pequeño Sheldon tiene mucho talento para estudiar. Mike puede seguir el ritmo del progreso de sus compañeros solo porque tiene el apoyo de la maestra Sharon. Después de la cena, tan pronto como el pequeño Sheldon se fue, Mary llamó a todos los demás misteriosamente y preguntó solemnemente: ¿han notado que Sherry ha estado actuando de manera extraña últimamente? Dijo el pequeño George con indiferencia. María miró fijamente a su hijo mayor, diciéndole que se callara, y luego le contó su descubrimiento. Resultó que esta mañana, cuando Mary estaba enviando al pequeño Sheldon a pasear, encontró una capa de cartón pluma escondida entre su ropa. Entonces María supuso que alguien en la escuela estaba acosando a su pequeño hijo. Mike recordó la extraña postura al caminar del pequeño Sheldon y asintió. Mike, ¿alguna vez has pensado en quién podría intimidar a Sherry en la escuela? En la escuela, Sheldon tenía a George y a su hijo para protegerlo, así que nadie lo acosaba. Ahora George y yo lo cuidamos, así que nadie se mete con él. De repente, se le iluminaron los ojos y dijo: si no está en la escuela, debe estar camino a la escuela. Sí, George solía llevar a Sheldon a la escuela, pero ahora George está ocupado buscando trabajo y no puede cuidarlo en absoluto. Cuando el pequeño George escuchó que acosaban a su hermano, inmediatamente propuso una solución. Esto no es una solución a largo plazo. Si queremos resolver el problema de raíz, necesitamos encontrar a la persona que acosó a Sherry, dijo Mary con firmeza. Cada vez que se encuentra con algo relacionado con el pequeño Sheldon, le prestará especial atención. Por otro lado, mostró poco interés. Ahora mismo estaba concentrado en encontrar un nuevo trabajo y pensaba que era normal que los niños tuvieran problemas en la vida. Preguntó el pequeño George con tono confiable. Mary organizó sus palabras y expresó sus pensamientos. Ella quería dejar que George y Mike siguieran a Sheldon en silencio a partir de mañana para descubrir quién lo acosaba en la carretera. Después de escuchar la sugerencia de Mary, George y Mike estuvieron de acuerdo. Realmente hay un problema tilde. Los pequeños George y Mike, el pequeño Sheldon estaba envuelto en ropa. Caminaba mirando a su alrededor con mucha cautela. Es difícil no pensar que el pequeño Sheldon está en problemas por su comportamiento. Este arbolito no puede detenerte. Mike estaba demasiado cansado para quejarse mientras veía al pequeño George meterse en el papel. El pequeño George sonrió torpemente y salió de detrás del árbol. De hecho, Mike y George no necesitan hacer mucho, solo seguir a Sheldon desde la distancia. Cuanto más normal parezcas, mejor. En silencio al pequeño Sheldon, dio solo unos pasos cuando pareció haber descubierto información importante. Gritó y se escondió de nuevo detrás de un árbol. Al ver que los dos hermanos hacían movimientos idénticos, Mike se dio una palmada en la cabeza con impotencia. Los árboles más frondosos a lo largo del camino apenas tenían el tamaño de un cuenco, y no podían ocultar a nadie. Las acciones de los hermanos no eran más que intentar taparse los oídos mientras robaban la campana. El pequeño George siguió la mirada de su hermano y dijo emocionado: es Herschel. Efectivamente, cuando el pequeño Sheldon estaba escondido, Herschel, de la casa del vecino, salió de la habitación. Los Herschel eran vecinos de los Cooper y, como propietario masculino, Herschel era similar en edad y constitución a George. En comparación con el cuerpo ligeramente sobrepeso de George, Herschel parecía más robusto. Preguntó el pequeño George. Cuando apareció Herschel, el pequeño Sheldon todavía estaba mirando hacia afuera, sin miedo en su rostro. Por la reacción del pequeño Sheldon, la persona que lo acosaba definitivamente no era Herschel.
Sabía que a este pequeño le gustaba intimidar a Sheldon, dijo el pequeño George nuevamente. Herschel salió un niño regordete de 9 años. Mike negó con la cabeza. El pequeño George, que había cometido 2 errores de juicio, estaba un poco desanimado. En ese momento, el pequeño Sheldon, que se escondía detrás de un árbol, parecía asustado. Salió corriendo de detrás del árbol gritando y luego huyó torpemente. Barbie, después de que Herschel se marchó y dejó a sus hijos, el pequeño George salió de detrás del árbol con una mirada incrédula en su rostro. Capítulo 108. Guerra de vecinos. La abuela Connie contuvo la risa y preguntó: Pequeña galleta, ¿tienes razón? ¿Te acosó una niña? Pequeño Sheldon, él no la negó, sino que explicó con seriedad. Ella no es una niña normal, es un pequeño diablillo. Al oír la confesión de su adorable nieto, la sonrisa de la abuela Connie se ensanchó. Curiosa, continuó. ¿Cómo pudo ese diablillo de 6 años intimidar a nuestra galletita? Resulta que el pequeño Sheldon es muy sensible emocionalmente, y cuando alguien muestra obvias intenciones malvadas hacia él, entra en pánico. Incluso si la otra persona es solo una linda niña de 6 años. Cuando la abuela Connie escuchó la respuesta de su buen nieto, no pudo evitar reír a carcajadas. La abuela Connie había visto muchas veces a la hija menor de la familia Herschel. Era una niña muy linda, media cabeza más baja que el pequeño Sheldon. La abuela Connie realmente no podía imaginarse la escena de su querido nieto siendo acosado por una niña que era incluso más joven que él. Por otro lado, el pequeño Sheldon vio la sonrisa en el rostro de su abuela y se sintió muy agraviado. Entonces se cruzó de brazos, se dio la vuelta y corrió a su habitación a grandes zancadas. Luego, con un bang, la puerta se cerró de golpe. Ahora que hemos encontrado al verdadero culpable del acoso escolar de Shelly, debemos resolver esto rápidamente. Si había una persona en la familia por la que Mary estaba más nerviosa, sin duda era su hijo menor. Además, acababa de ver la expresión de agravio en el rostro del pequeño Sheldon. Entonces, aunque quien acosaba al pequeño Sheldon era una niña de 6 años, Mary lo tomó muy en serio. Mary asignó el problema al jefe de familia. Es solo una broma de niños. No es lo suficientemente seria. Molesto por el problema, dijo que no podía permitirse el lujo de perder la cara. Que George actúe, dijo la abuela Connie desde un lado. De vida, sabe que cuando los adultos intervienen en los conflictos entre niños, es probable que un pequeño asunto se agrave rápidamente. No podemos dejar que Shelly siga así, murmuró Mary, y luego volvió la mirada hacia los pequeños George y Mike, que estaban viendo el espectáculo desde un costado. Sugirió Mary. El pequeño George asumió la tarea de inmediato. Como se mencionó anteriormente, el pequeño George en realidad se preocupa mucho por el pequeño Sheldon, y es raro que la familia le tenga alguna utilidad. Entonces, el pequeño George también quiso aprovechar esta oportunidad para parecerse más a un hombre en esta familia. Después, George y Mike, quienes recibieron el encargo, llegaron a la casa de la familia Herschel y llamaron a la puerta. La casa de la familia Herschel y la de la familia Cooper es de menos de 100 metros. En comparación con la pequeña casa independiente de la familia Cooper, la casa de la familia Herschel es más grande y cuenta con un amplio patio independiente junto a ella. La puerta se abrió y salió una figura alta y fuerte. ¿Qué está pasando tan tarde? En ese momento, Herschel sostenía una botella de cerveza en su mano, con una expresión perezosa en su rostro y una barba corta. Obviamente, estaba disfrutando de su tiempo libre. Luego, con una expresión extraña, preguntó: Sheldon fue acosado, y dijiste que fue mi pequeña hija quien lo hizo. ¿Estás seguro? Pequeño Sheldon. Sin embargo, nunca imaginó que su hija de 6 años pudiera intimidarlo. Aunque a Herschel le pareció gracioso, se dio la vuelta y gritó hacia la casa: Barbie, sal un momento. Mientras sonaba la dulce voz, la pequeña figura de Barbie llegó a la puerta. Preguntó Herschel suavemente. Con sus grandes ojos parpadeantes, es difícil sospechar que está mintiendo. Como era de esperar, Herschel le creyó a su pequeña hija y le dijo: Está bien, Barbie. Vuelve y juega. Respondió Barbie con dulzura. Luego, miró a Mike y George con curiosidad. Finalmente, la niña aprovechó la distracción de su padre y le hizo una gran mueca al pequeño George, para luego correr felizmente de regreso a la casa. Después de ver a su hija irse, Herschel se dio la vuelta y dijo: Lo vi con mis propios ojos antes, replicó el pequeño George. Mike abrazó a la otra persona y meneó ligeramente la cabeza. Luego se volvió hacia Herschel y le dijo: Disculpe. Tras despedirse de Herschel, George se sentía cada vez más deprimido camino a casa. Finalmente, no pudo evitar quejarse. Mike, ¿por qué me detuviste hace un momento? Vimos a esa niña intimidando a Sheldon. ¿Y hasta me hacía muecas?, preguntó Mike. Mike ya había descubierto que Herschel era definitivamente una hija esclava. Si no tuvieran pruebas sólidas, sin duda favorecería más a su hija. Y a juzgar por la actuación de Barbie en este momento, aunque es un poco traviesa, definitivamente sigue siendo una niña linda. Por supuesto, estas son interpretaciones personales de Mike. Luego, cuando regrese, le recordará al pequeño Sheldon que intente hacerse amigo de Barbie. Capítulo 109. La guerra entre vecinos. Continuación. Sin embargo, George Jr. no tiene la misma actitud que Mike. Quiere demostrar su talento en este asunto y aún piensa en otras opciones. Pero hasta que regresó a casa, el pequeño George todavía no podía pensar en una buena manera de ayudar al pequeño Sheldon a resolver sus problemas.
Suspiró profundamente, se detuvo en la puerta, miró a Mike esperanzado y preguntó, ¿realmente no hay otra manera? Mike sonrió y dijo en tono de broma, es solo una niña de 6 años. Si quieres que deje de acosar al pequeño Sheldon, hay una solución sencilla y práctica. Dímelo rápido. De repente, el pequeño George se interesó. Mike sonrió y continuó, puedes buscar un momento privado y amenazarla. Dile que no se acerque más a Sheldon. ¿No resolvería eso el problema? ¿Crees que debería preparar algo más para asustar con éxito a la otra parte? Al ver que la otra parte realmente se tomaba en serio sus palabras, Mike dijo sin palabras, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Es una niña de 6 años. Cuando te lleven, no menciones mi nombre. El pequeño George meneó la cabeza y dijo, ¿cómo podría realmente intimidar a un niño? Los hechos han demostrado que, aunque el pequeño George tiene un bajo rendimiento académico y no es limpio, definitivamente es una buena persona. Después de resolver el malentendido, los dos conversaron un rato en la puerta antes de entrar a la casa. En la sala, la familia Cooper esperaba noticias. Incluso el pequeño Sheldon había salido del dormitorio otra vez. ¿Qué dijo la otra parte? Preguntó María. Que no había completado la tarea, meneó la cabeza y no dijo nada. Por otro lado, Mike contó lo que acababa de suceder y también expresó sus pensamientos. Tal vez Shelly pueda tener otro compañero de juegos. La abuela Connie sonrió y expresó su opinión. El miedo volvió a aparecer en el rostro de Sheldon. Entonces, agarró a Mike y le dijo, tienes que ayudarme. En la mente de Sheldon, Barbie se ha convertido en su pesadilla y le resulta demasiado difícil hacerse amigo de ella. Preguntó Mike amablemente. El pequeño Sheldon pensó un momento y luego dijo emocionado, te he visto jugar en el campo de fútbol. Derribabas a tus oponentes, el joven Sheldon no es inflexible y no le importa usar la fuerza cuando es necesario. Es más, hay una persona delante de él que es muy adecuada para ser profesor de artes marciales. Insistió Mike, creo que la probabilidad de que la derrotes es menor que la probabilidad de que se hagan amigos. No seré amigo del diablo, el joven Sheldon confirmó sus pensamientos. Por supuesto, la razón del pequeño Sheldon no convenció a Mike, sino que conmovió a Mary. Finalmente, con la persuasión de Mary, Mike y el pequeño Sheldon fueron al patio. Velocidad, potencia, ángulo, etc. En ese momento, el pequeño Sheldon volvió a atar una capa de tablero de espuma a su cuerpo y escuchó con mucha atención. Sin embargo, cuando lo puso en práctica, no fue así. Mirando al pequeño Sheldon completamente armado que chocó contra él con movimientos torpes y luego rebotó y cayó al suelo, Mike se cubrió los ojos con impotencia. Mike cambió de opinión y dijo, ahora te enseñaré el tipo técnico de derribo. En comparación con derribar violentamente a alguien, un lanzamiento de lucha libre requiere menos fuerza y es más fácil de controlar. Mientras aprenda técnicas sencillas, podrá enfrentarse a una niña de 6 años y protegerse. Sin embargo, el talento atlético del pequeño Sheldon sorprendió una vez más a Mike. Mirando al pequeño Sheldon, que colgaba de la cintura, Mike le recordó. Primero, necesitas poner los pies en el suelo para ejercer tu fuerza. Segundo, si no tienes suficiente fuerza, puedes extender un pie detrás de la otra persona y usar tu fuerza para hacerle tropezar. Sin embargo, cuando estiró una pierna detrás de Mike y ejerció fuerza, perdió el equilibrio y cayó al suelo nuevamente. Sin embargo, esta vez, Sheldon también se dio cuenta de que no tenía talento para los deportes. Además, era una persona orgullosa y no quería pasar más vergüenza. Sin embargo, sus problemas no terminaron ahí. Cuando el pequeño Sheldon regresó a casa y salió solo a buscar el correo a la puerta, se encontró con Barbie que estaba esperándolo allí. El pequeño Sheldon temblaba mientras se escondía detrás del buzón. Entonces, recordando la indirecta de Mike, dijo con timidez, Barbie, ¿quieres ser mi amiga? ¿Puedo enseñarte mi colección de trenes? No dijo ni una palabra, pero avanzó paso a paso con una extraña sonrisa. No vuelvas a venir aquí o te golpearé. Pero en respuesta al engaño de Sheldon, Barbie curvó las comisuras de su boca en una sonrisa aún más aterradora, y todavía no podía mantener sus pies en pie. Sin embargo, quizás porque estaba demasiado nervioso, o quizás porque aún no había aprendido del todo la habilidad de chocar con la gente, el pequeño Sheldon tropezó y cayó al suelo después de correr solo 2 pasos. Cuando Barbie vio caer al pequeño Sheldon, su expresión cambió y quiso seguir adelante para comprobar qué había pasado. Pero el pequeño Sheldon, que ya estaba asustado, miró fijamente y gritó, ¡ayuda! Preguntó el pequeño George, que salió tras oír el ruido, al ver al pequeño Sheldon tirado en el suelo y casi llorando. Barbie, ¿está aquí otra vez?, dijo el pequeño Sheldon en pánico. El pequeño George miró a su alrededor pero no vio ningún rastro de Barbie. Gritó de nuevo el pequeño Sheldon. Después de que los dos se fueron, una pequeña cabeza apareció desde el césped cercano. Capítulo 110. El conflicto se intensifica cuando Mary regresó a casa, vio la gasa atada a la rodilla del pequeño Sheldon. Ella preguntó sorprendida y angustiada, ¿qué está pasando? No sé los detalles, el pequeño George se dio cuenta de que Mary estaba a punto de explotar y rápidamente explicó. Es una diablilla. Cuando el pequeño Sheldon vio regresar a su madre, pareció recuperar la compostura e insistió en su opinión. Al ver la lesión en la rodilla del pequeño Sheldon, también se sorprendieron. Entonces la abuela Connie preguntó con curiosidad, ¿pequeño panqueque, Barbie te atacó? El pequeño Sheldon se sintió ofendido, meneó la cabeza y dijo con sinceridad, no, pero su sonrisa es muy aterradora y aterradora. ¿Una sonrisa?
¿Qué tan aterradora podía ser la sonrisa de una niña tan linda? La abuela Connie dijo que no podía entenderla. Por otro lado, a Mary no le importó. Al enterarse de que Barbie había vuelto a acosar a su hijo menor, dijo emocionada: no, voy a ir a confrontar a los Herschel. Ya entendí lo que pasó. Shady atacó a otros y se cayó. No tuvo nada que ver con Barbie, se metió en problemas. Inmediatamente les preguntó a sus dos hijos sobre la situación. Aún sabiendo que su hijo menor solo tenía heridas leves, George lo trató como un juego de niños. Si un rasguño como el de Sheldon no se trata pronto, podría sanar solo. Así que, sin querer darle mucha importancia, George continuó persuadiéndola. Mary, estás demasiado sensible ahora mismo. Acudir a los Herschel en tu situación solo empeorará las cosas. María miró a su marido con un dejo de insatisfacción en sus ojos. En su corazón, como padre del pequeño Sheldon, George debería defender firmemente a su hijo cuando lo acosan. George intentó tranquilizar a la gente y luego dijo con una sonrisa: ya preparé la cena. No dejes que esto te arruine el ánimo. Negó levemente con la cabeza, con el rostro decepcionado. Durante la cena posterior, el ambiente familiar se volvió muy pesado debido al feo rostro de Mary. Sin embargo, el mal humor de María no terminó ahí. Al día siguiente al mediodía, cuando María regresó a casa después de terminar su trabajo en la iglesia, todavía estaba preocupada por la seguridad de su pequeño hijo. Como estaba demasiado preocupada, las escenas del pequeño Sheldon siendo acosado por Barbie seguían pasando por su mente. Sacó una botella de jugo de tomate del armario y salió de casa a toda prisa. Un poco, Mary llegó al Bowling Arena con jugo de tomate. La esposa de Herschel, Brenda, trabaja en este Bowling Arena. La abuela Connie, que estaba pasando su tiempo libre en el Bowling Arena, vio a María. Mary escondió el jugo de tomate en su manga y luego preguntó: ¿dónde está Brenda? La abuela Connie señaló y preguntó con incertidumbre: ¿para qué quieres ver a Brenda? ¿Quieres una tarjeta de bolos? Como pasan mucho tiempo aquí, la abuela Connie tiene una buena relación con Brenda, que trabaja en la bolera. Ella no quería ver a su hija y a Brenda en conflicto. Y de un vistazo vio a Brenda trabajando. Los enemigos se encuentran, se envidian muchísimo. Mary se abrió paso entre la multitud con gran ímpetu y llegó al primer mostrador. Preguntó Brenda con una sonrisa profesional. Mary lo fulminó con la mirada y dijo: debes dar una explicación de cómo tu pequeña hija, Barbie, golpeó a nuestra Shady. ¿Barbie lastimó a Sheldon? ¿Dónde y? Brenda, que no sabía lo que pasó, mostró sorpresa en su rostro. Al ver que el conflicto estaba a punto de escalar, la abuela Connie se abrió paso rápidamente entre la multitud y llegó al mostrador. La abuela Connie consoló primero a su hija. Debido al ruido de Mary, todos los clientes del primer mostrador se escondieron. En cambio, una gran multitud se reunió no muy lejos para ver la diversión. Después de sostener a su hija, la abuela Connie le sonrió en tono de disculpa a Brenda y luego le explicó la causa y el proceso del incidente. Más tarde, la abuela Connie también dijo que la lesión del pequeño Sheldon no era grave. Tras escuchar toda la historia, Brenda se relajó. Luego, mirando a los demás invitados que Mary había molestado, preguntó: ¿van a venir a armar un escándalo conmigo solo por esta nimiedad? En el pequeño pueblo de Telford, donde el trabajo escasea, Mary interrumpe su trabajo por un asunto trivial entre unos niños que juegan, lo que hace que Brenda sienta que está haciendo un gran alboroto por nada. Al ver la indiferencia de Brenda, gritó: debes disculparte y prometer que Barbie no volverá a acercarse a Shady. En opinión de María, no era demasiado pedir. Brenda vio que la multitud de espectadores se hacía cada vez más grande y dijo con cierta insatisfacción: ¿qué pasa si digo que no? Puedo decir que es una mala niña. Desde que era joven Mary estaba tan enojada que comenzó a hacer un berrinche sin importarle nada. La abuela Connie, que estaba allí presente, no pudo detenerla. ¿Barbie es un niño malo? Creo que tu Sheldon es el bicho raro. Brenda se enojó al instante cuando vio a la otra parte hablando de los defectos de su adorable hija y comenzó a criticar a su hijo menor. Como se trata de sus propios hijos, la pelea entre las dos madres se intensifica instantáneamente y la escena se vuelve cada vez más caótica. Sacó el jugo de tomate que llevaba escondido en la manga y lo vertió como un loco sobre la encimera. Estaba rociada con jugo de tomate, no quiso quedarse atrás y encontró en el mostrador una botella de flores de crema para hacer postres. Así, la batalla entre las dos madres pasó de ser una pelea a lanzarse condimentos. La pelea, ambos parecían extremadamente miserables. Por supuesto, la persona más desafortunada fue la abuela Connie. Al principio quiso detener la pelea, pero los dos irracionales la rociaron con jugo de tomate y crema. Capítulo 111. Resolución de conflictos. Debido a que causaron problemas en la bolera, Connie, la abuela y otras dos personas fueron detenidas por agentes del orden que llegaron después de escuchar la noticia. Una tarde de toma de declaraciones y mediación, los tres fueron liberados por la noche. Que acababa de terminar de cocinar, vio a su esposa y a Connie entrar presas del pánico y preguntó sorprendido: ¿qué pasó? ¿Fuiste a la guerra de Navidad? Es Brenda otra vez, es como una arpía. Mary se sentó en el taburete como si estuviera muy cansada, quejándose. Al oír sus palabras. Pero la abuela Connie, que iba al refrigerador a buscar cerveza, se giró y miró a su hija sorprendida. Cuando se trata de ser una arpía, Mary no es peor que Brenda. Luego, la familia se sentó a la mesa del comedor y escuchó a Mary relatar lo que había sucedido por la tarde.
Por supuesto, cuando contó la historia, Mary ignoró deliberadamente el hecho de que ella había sido la primera en iniciar la pelea y, en cambio, se centró en la rudeza y racionalidad de Brenda. Pero al ver la indignación en el rostro de su esposa, George adoptó una expresión severa y fingió enojo, diciendo: Brenda realmente se pasó esta vez. ¿Cómo pudo tirarte flores color crema? Tras conseguir el apoyo de su marido, Mary también instó: George, esta vez deberías ir con la familia Herschel. Hazles saber que no se debe jugar con la familia Cooper. Al mirar los ojos expectantes de su esposa, George, como cabeza de familia, se sintió un poco desgarrado. Pero al final aceptó: está bien, iré a la familia Herschel y hablaré de esto con ellos. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, alguien llamó a la puerta. Al abrir la puerta, Herschel estaba afuera, con una expresión feroz y arrogante. Era evidente que su esposa también lo había instigado a venir. Los dos hombres en la misma situación se miraron y comprendieron la situación del otro. George le dirigió a su esposa una mirada tranquilizadora y salió de la habitación. Los dos hombres que estaban fuera de la casa tácitamente no mencionaron lo que sucedió esa tarde. Luego, por sugerencia de Herschel, los dos fueron al gran patio independiente de la familia. En el patio, Herschel construyó un gallinero él solo. Además de criar gallinas y obtener huevos, también hay muchas cosas buenas escondidas entre la maleza. Del almacén secreto, Herschel encendió la vieja grabadora que tenía a su lado y puso canciones antiguas. Dos hombres de mediana edad yacían relajados en el pajar, bebiendo cerveza y escuchando canciones, y la atmósfera instantáneamente se volvió amable. Que se quedó en casa, empezó a preocuparse por su marido. Pensó que si los dos hombres llegaban a las manos, su marido podría no ser rival para Herschel. De hecho, después de la gran pelea de esa tarde, Mary casi había descargado toda su ira. No dejen que George se meta en un conflicto con la otra parte. Tiene un problema cardíaco, dijo Mary con ansiedad. El pequeño George también estaba preocupado por su padre. Después de contestar, llamó a Mike y salió. Después de patrullar el exterior de la casa y no ver a su padre, el pequeño George dijo ansioso: ¿qué debo hacer? Parecía fuerte, pero en realidad estaba débil y tenía problemas cardíacos. Su padre sufriría. Mike señaló el gran patio de la casa de Herschel y la dirección de donde provenía la música. El pequeño George, que había perdido la opinión, siguió a Mike hasta el gallinero de la familia Herschel. Escuchó un rato y dijo: la música está tan fuerte que no puedo oír lo que pasa adentro. Tal vez la música está tratando de tapar los sonidos de la pelea. Solo entra y lo sabrás, dijo Mike, abriendo la pequeña puerta de madera que tenía delante. Mirando la atmósfera armoniosa, no parece que hubiera ningún conflicto en absoluto. Al ver que era su hijo, sonrió y dijo: pequeño George, ¿qué haces aquí? ¿Cómo va todo en casa? Ya sabes, hasta justo antes de llegar, el pequeño George todavía estaba preocupado por si algo le podría pasar a su padre. En cambio, el pequeño George sigue un poco enojado. Estaré en casa en un rato. Después de dejar de lado sus preocupaciones, el pequeño George vio varias botellas de cerveza junto al pajar y preguntó tentativamente: ¿puedo quedarme aquí un rato? Herschel vio lo que George estaba pensando y dijo con una sonrisa: claro, ustedes dos pueden venir y sentarse aquí también. Desde un lado, miró fijamente a su hijo que se reía tontamente, pero no dijo mucho. Luego, en medio de la música, Herschel continuó: ¿dónde estábamos ahora? Ah, cierto, acerca de establecer una base de cría. Herschel continuó hablando de sus preocupaciones con George. Resultó que Herschel quería dejar su trabajo en el taller de reparaciones y comenzar su propia granja de pollos, pero su esposa no estaba de acuerdo. Tenía mucha envidia de George, que ahora estaba desempleado. Por su parte, no evitó a su hijo y habló de sus propias dificultades. Resultó que había estado ansioso por encontrar un trabajo estos días, pero estaba preocupado porque no sabía nada más que fútbol. En lugar de eso, expresó un poco de envidia por el trabajo estable de Herschel. Sugirió Herschel. George negó con la cabeza y se negó. Mike, al escuchar la angustia de George, dijo: George, tengo algunos ahorros aquí. ¿Qué tal si los uso para iniciar un pequeño negocio para ti? George explicó su plan. Capítulo 112. Protocolo del otro lado. Missy, que estaba alojada en la casa, miró la expresión inquieta del pequeño Sheldon y recordó las instrucciones anteriores de Mike. Y una vez que Barbie y Missy se hagan buenas amigas, la niña naturalmente dejará de acosar al pequeño Sheldon. En opinión de Mike, esta es la forma más suave y adecuada de solucionar los problemas del pequeño Sheldon. Preguntó Missy. El pequeño Sheldon miró con sospecha a su hermana, que era solo unos minutos mayor que él. En su opinión, incluso con su cerebro inteligente, no podía pensar en una solución al problema, por lo que era aún menos probable que Missy tuviera alguna buena sugerencia. Puedo ayudarte. Ve y deshazte de Barbie. En el corazón del pequeño Sheldon, Missy, que a menudo le gasta bromas, es sin duda una existencia de gran tamaño y nivel diabólico. Entonces el pequeño Sheldon analizó racionalmente y concluyó que Missy, de 9 años, definitivamente podría vencer a Barbie, de 6 años. Mis problemas finalmente podrán ser resueltos. Los ojos del pequeño Sheldon se iluminaron. Nunca había sentido que Missy fuera tan útil. Sin embargo, después de asumir la tarea, no se fue, sino que miró al pequeño Sheldon con una sonrisa en su rostro. El pequeño Sheldon se sintió un poco incómodo cuando la otra parte lo miró y luego preguntó con cuidado. Missy no dijo nada esta vez.
Sin perder la sonrisa, extendió su manita y se frotó los dedos. El pequeño e inteligente Sheldon comprendió inmediatamente. Si el dinero pudiera solucionar los problemas de Barbie, el pequeño Sheldon, que está ansioso por deshacerse de la tortura, sería muy feliz. Después de un rato, regresó con un puñado de billetes pequeños. Missy tomó los billetes y miró la recompensa total, de menos de 5 millones de yuanes, en su mano. Negó con la cabeza, insatisfecha, indicando que no era suficiente. ¿Qué tal si también te regalo un tren de juguete? A Missy solo le interesaban los juguetes bonitos y peludos, y no le interesaban en absoluto los trenes de juguete. Así que volvió a negar con la cabeza. El pequeño Sheldon tenía cara de amargura. No se le ocurría nada más que decir para impresionar a Missy. Miró a su alrededor y finalmente fijó su mirada en el televisor. Quiero controlar el televisor, dijo. ¿Qué te parece esto? Si estás de acuerdo, iré a ayudarte a resolver tu problema ahora mismo. Debido a la preferencia de Mary, el control del televisor de la familia Cooper generalmente recae en el pequeño Sheldon, a quien le piden que vea el canal de ciencia y educación. El pequeño Sheldon pensó por un momento y entendió lo que Missy quería decir. De ciencia y educación es una vía importante para que el pequeño Sheldon adquiera conocimientos en esta etapa, y es muy importante para él. Pero para resolver el gran problema de Barbie, finalmente aceptó. Está bien, tilde. Exclamó Missy, y luego aplaudió con el pequeño Sheldon. De ahora en adelante, no me interrumpas mientras veo dibujos animados. Llegar al acuerdo, Missy salió de la habitación. Preguntó el pequeño Sheldon en voz baja cuando vio regresar a Missy. Justo después de que ambos intercambiaran información, alguien llamó a la puerta de Cooper. La preocupación de María era cada vez mayor. Empezaba a arrepentirse de haber dejado salir a su marido. Del otro lado, el pequeño Sher, sabiendo que sus problemas habían sido resueltos, respondió y caminó rápidamente hacia la puerta. Al oír el ruido, Mary y la abuela Connie salieron del restaurante. Antes de que Mary pudiera sobresaltar a la otra persona diciendo algo, la abuela Connie preguntó suavemente. Barbie, ¿qué está pasando? Missy también vio quién venía y fue a saludarla sorprendida. Luego, las dos niñas se juntaron, se tomaron de la mano y charlaron alegremente. Podemos dibujar juntas en el futuro, dijo Barbie mientras sostenía la pequeña caja. Luego dijo, tengo un montón de peluches. Te los voy a enseñar todos. Ah, y también tengo una muñeca Barbie rosa enorme. Los ojos de Barbie brillaron cuando escuchó que había una muñeca Barbie rosa. Luego, las dos niñas caminaron de la mano y felices fueron a la habitación de Missy. Hasta que Barbie desapareció, la abuela Connie decía, creo que Barbie no es tan mala como decía Shelly. Entonces, los dos adultos se giraron al unísono y miraron al pequeño Sheldon, quien aún tenía una expresión de terror. Luego, ambos negaron con la cabeza al unísono. De hecho, ahora que Barbie tenía un pequeño compañero de juegos, dejó de prestarle atención al pequeño Sheldon desde que entró por la puerta. Al otro lado, los 4 hombres del gallinero habían terminado una pequeña botella de cerveza acompañados de música relajante. Justo cuando los 4 estaban a punto de terminar esta extraña reunión, la voz de Brenda llegó desde afuera del patio. Eschel tilde Brenda. Eschel escuchó el llamado de su esposa, rápidamente apagó la música y respondió. Estoy un poco preocupada. Ve tú a ver qué pasa, dijo Brenda preocupada. Regresa primero, respondió Eschel. Luego, solo después de oír los pasos de su esposa alejándose, Eschel llamó a las 3 personas restantes y salió del gallinero. Luego, camino a casa de Cooper, Herschel y George se distanciaron tácitamente. Para demostrar que acababan de tener una negociación seria, las expresiones en los rostros de los 2 hombres de mediana edad también se tornaron serias al mismo tiempo. Capítulo 113 Exclusión. Barbie salió de la habitación de Missy y vio a su padre, que también había venido a la casa de Cooper. La niña se arrojó felizmente a los brazos de la otra y dijo con orgullo. ¿No es lindo este cachorrito? Missy me lo regaló. Barbie sostenía un pequeño peluche blanco en la mano, regalo de Missy. Se puede ver que la relación entre las dos niñas progresó rápidamente en muy poco tiempo. De su habitación y se acercó a Mike. Dijo, como para atribuirse el mérito. Mike, ayudé a Sheldon a resolver su problema. ¿No es genial? Al ver a la pequeña niña parpadear con sus grandes ojos y pedir elogios, Mike sonrió y le frotó la cabecita, elogiándola. Nuestra Missy es realmente increíble tilde. Que recibió el elogio como deseaba, comenzó a reír a carcajadas. Por otro lado, Herschel se sintió aliviado al ver que su hija se llevaba bien con la familia Cooper. Primero consoló a Barbie, luego intercambió palabras amables con la familia Cooper antes de irse con su hija. Le susurró Katy a Gretchen, quien llevaba 2 platos en la cafetería del colegio al mediodía. Regina una vez se quejó conmigo de que el almuerzo que le preparaste no le gustó nada. Gretchen, que tiene una personalidad gentil, es la que recibe más órdenes de la reina abeja en el grupo Cuerpo Diablo, que también es la razón principal por la que Katy la encuentra. Por supuesto, la información que Katy le reveló a la otra parte era toda cierta. Con la personalidad dominante de la reina abeja, sería fácil para ella dar órdenes a varios miembros del grupo de figuras diabólicas. Entonces, ¿qué quiere comer? Gretchen, que bajó la mesa y sostenía 2 platos de la misma comida, parecía tener muchas fluctuaciones emocionales. Es evidente que la provocación continua de Katy durante este periodo ha logrado resultados considerables. Pero esto es fácil de entender.
Por muy buena que sea la personalidad de alguien, al ayudar a otros a comprar agua, preparar comidas y cargar bolsas, seguirá siendo exigente. Probablemente nadie pueda soportarlo. Es más, a medida que Gretchen fantasea cada vez más con Mike, inconscientemente desarrollará cierta insatisfacción con Gretchen. En la bandeja de comida, Katie se encogió de hombros con impotencia mientras miraba a Gretchen, que estaba ayudando a la abeja reina a servir la comida, indicando que no podía hacer nada para ayudar. Lo cierto era que, al observar los cambios de humor de Gretchen, Katie tenía una pista. La oportunidad de derrocar la hegemonía de la abeja reina podría estar a la vuelta de la esquina. Regina, que no sabía qué estaba pasando, frunció ligeramente el ceño al ver las groseras acciones de Gretchen. Sin embargo, Katie le recordó casualmente. Regina, ¿parece que hoy es miércoles?, preguntó Regina un poco antinaturalmente. Regina fingió toser, luego escondió las piernas debajo de la mesa y explicó con torpeza. La verdad es que no creo que haya nada malo en usar vaqueros. Al menos son cómodos. Al lado de la mesa del comedor, al ver los jeans en las piernas de la abeja reina y escuchar sus sofismas, las emociones reprimidas durante mucho tiempo de Gretchen finalmente estallaron. No tienes derecho a sentarte con nosotros, gritó Gretchen, desahogando su insatisfacción. Por la emoción de la otra persona, pero luego trató de explicar. Estoy vestida así por una razón, siguió gritando Gretchen. ¿Solo porque eres Regina y le caes bien a todo el mundo, no puedes seguir las reglas de las mejores amigas? No olvides que la última vez que violé el código de vestimenta, me reprendiste severamente e incluso me echaste del restaurante. Gretchen hablaba, sus ojos se pusieron rojos de agravio. Había mucha gente en la cafetería al mediodía, y todos se sintieron atraídos por el movimiento que había allí. Miró a Karen, que estaba a su lado con expresión aturdida, en busca de ayuda, con la esperanza de que esta veterana miembro del grupo Cuerpo Diabólico saliera y hablara por ella. Sin embargo, la realidad es que la abeja reina quedará decepcionada. Luego, dijo con calma, Regina, Gretchen tiene razón. Hoy llevas vaqueros, así que no mereces sentarte con nosotras. Regina escuchó el discurso de Karen y se puso de pie con su plato. Antes de irse, intentó explicar. Yo también quiero usar una falda corta, pero ahora he ganado más de 10 libras y me he convertido en una mujer gorda. Les deseo a todos una feliz comida. Al notar las miradas extrañadas de los demás estudiantes en la cafetería, Regina no quiso quedarse más tiempo allí. Salió decepcionada con su bandeja. Ahora sabía que no era realista intentar ganarse la simpatía del grupo temporalmente. Cabe mencionar que Regina, con su personalidad dominante, no tenía muy buena reputación en el pasado. La mayoría de quienes se ríen de ella ahora son quienes sufrieron acoso en el pasado. También se puede decir que la situación actual de Regina es totalmente culpa suya. En el centro del restaurante, con la salida de la abeja reina, la atmósfera aquí cambió instantáneamente. Los 3 miembros restantes del grupo Cuerpo Diabólico dieron un suspiro de alivio, como si hubieran logrado una gran hazaña. Katie y Karen se miraron como si tuvieran telepatía, y luego las comisuras de la boca de las 2 chicas se curvaron ligeramente al mismo tiempo. Justo en ese momento, Mike y su grupo de apoyo pasaron por allí. Hola, Mike, Lina, ¿les gustaría cenar con nosotros?, invitó Karen con una sonrisa. En cuanto a Mike, al ver que Regina no estaba allí, naturalmente no rechazaría la invitación de Karen. Entonces, Mike y Lina se sentaron juntos con Karen y otros, y los estudiantes que estaban sentados más cerca del centro del restaurante también, con mucho tacto, hicieron espacio para los otros miembros del club de fans de Mike. A partir de entonces, Mike y sus seguidores se convirtieron en el grupo más popular de la cafetería de la escuela. Innumerables compañeros de clase varones envidiaban secretamente el trato único que recibía Mike como centro de atención. Capítulo 114. Pensamientos de la chica Regina no se alejó mucho tras salir de la cafetería. Se escondió en la pequeña puerta lateral, masticando una barrita energética para bajar de peso mientras observaba la situación. En medio de la cafetería, vio a Mike y a los otros 3 miembros del grupo Cuerpo del Diablo charlando y riendo. Siendo capaz de formar un grupo de chicas con figuras diabólicas en el grupo de chicas más popular de la escuela, la reina abeja definitivamente no es una persona común. Tras calmarse, se dio cuenta de que lo ocurrido hoy era muy extraño. Los 3 miembros del equipo parecían tenerla en la mira a propósito. Que había organizado todo con mucho cuidado. Pareció darse cuenta de que Katie, que parecía la persona más inocente del equipo, era definitivamente la iniciadora de todo el asunto. Independientemente de si la otra parte lo hizo intencionalmente o no, Katie debería asumir al menos la mitad de la responsabilidad de su situación actual. Espera hasta que pierda peso con éxito, estarás en problemas. Regina ahora también envidiaba a los otros 3 miembros del grupo Cuerpo del Diablo. Ella ya estaba pensando en cómo pagar toda la humillación que sufrió hoy después de haber perdido peso con éxito y recuperado su estatus de abeja reina. Poco a poco, Regina, que estaba masticando la barra energética, sintió que la dulzura en su boca se extendía, y su estado de ánimo previamente demasiado excitado también se calmó un poco. Tengo que decir que cuando la gente se siente deprimida, la comida es definitivamente el mejor placebo. Pero pronto, Regina dejó de masticar. De repente se le ocurrió que si Katie tenía malas intenciones hacia ella, entonces debía haber algo mal con el producto para bajar de peso que le había dado. Mirando la barra energética medio comida que tenía en la mano, Regina la hojeó durante unos segundos y estaba a punto de tirarla a la basura. Pero pronto, se detuvo nuevamente.
Entonces, Regina, con un brillo en los ojos, envolvió cuidadosamente la mitad restante de la barra energética y la guardó. Ella planeó regresar y verificar cuidadosamente qué tipo de producto para bajar de peso le dio Katie. Para entonces, Regina ya se había dado cuenta vagamente de que estos productos para bajar de peso no eran tan sencillos como Katie afirmaba. La verdadera causa de su aumento de peso probablemente se debía a estos productos. A medida que pasa el tiempo, la hora del almuerzo escolar está llegando a su fin. Katie miró a Mike que se estaba levantando para irse y se despidió de él con una voz dulce. Sin la presión de ser la abeja reina, Katie volvió a poner toda su atención en Mike. Se puede decir que sin la perturbación de la abeja reina, Mike disfrutó de lo mejor de ambos mundos durante su almuerzo. ¿Estás celoso?, preguntó Mike con una sonrisa después de comer un puñado de tofu. Últimamente has mejorado mucho. Sería bueno tener más hermanas para compartir la presión. Al ver la mirada sensata de Lina, Mike se acercó a su oído y le susurró. Eres muy amable. Seré más amable la próxima vez. Los ojos ardientes de la muchacha parecían como si quisiera comerse a sí misma. ¿Podrías venir a mi casa y orientarme? Después de terminar el tiempo de estudio para las Olimpiadas, Katie volvió a invitarme con una mirada expectante. Luego añadió en voz baja. Mis padres no están aquí hoy. Mike aceptó de inmediato la invitación de la chica. Es tiempo de cosechar. A la casa de Katie tácitamente. Katie regresó a casa y organizó los próximos pasos para los dos. Mike se tumbó en el sofá, miró el rostro sonrojado de la chica y asintió. 10 minutos después, Katie preparó algo de comida cocinada y pan y los colocó delante de Mike. En el corto tiempo anterior, Katie no solo preparó la comida, sino que también se tomó el tiempo para ir a su habitación y cambiarse con ropa más cómoda. Ella ya tenía un cuerpo en forma y llevaba una camiseta blanca ajustada en la parte superior del cuerpo y un par de pantalones cortos blancos muy cortos en la parte inferior. Luego, la niña caminó hacia Mike con un vaso de leche que estaba casi rebosante. Cuando llegó hasta Mike, Katie pareció tropezar y derramó toda la leche en el aire con un grito. El incidente ocurrió tan repentinamente que Mike no tuvo tiempo de reaccionar. La chica se cubrió las partes íntimas, tembló un par de veces y dijo tímidamente, lo siento, voy a arreglarlo. Que debía ser vertida sobre Mike terminó siendo vertida sobre ella misma. Así que, al oír el sonido del agua corriendo en el baño, llamó a casa para pedir permiso. ¿Qué pasó, Mike?, preguntó la abuela Connie preocupada por teléfono. Mike, olvidé llevarme mi ropa. ¿Puedes ir a mi habitación y traerme algo? Eso es todo, abuela Connie. Voy a colgar ahora. La abuela Connie cotilleó por teléfono. Mike, la persona con la que te quedarás esta noche es una compañera de clase, ¿verdad? Te lo explicaré cuando regrese. Capítulo 115. Entrevista. Junto con la niebla en el baño, la piel clara de la niña estaba cubierta de gotas de agua, y junto con la delicada expresión de su rostro, esta imagen era suficiente para hacer hervir la sangre de cualquier hombre. Pero cuando las manos de la niña se alejaron, toda la toalla de baño se deslizó de su cuerpo como si estuviera pelando una cebolla. Con una mujer tan hermosa frente a ti, ¿cómo puedes tolerar esto? Una feroz lucha. Debo decir que Katie es digna de ser una niña que creció en la naturaleza africana. En cuanto a su capacidad inicial de combate, es mejor que Lina, quien estudió danza. Encanto más 20, atributo primario de constitución más 2, palacio de la memoria, especialidad inteligencia más 1. Crea un gran espacio de almacenamiento dentro del espacio mental, donde puedes almacenar imágenes, sonidos, colores, olores y otra información. Ella es realmente una chica tesoro. Tras una ronda de batalla, Mike contó sus logros. No esperaba que Katie le diera una sorpresa tan grande. Memory palas del pequeño Sheldon. Pero esto es comprensible. Katie recibió educación familiar desde pequeña. Como resultado, se puso al día con el progreso de aprendizaje de la escuela poco después de ingresar, y también demostró un talento extraordinario para las matemáticas. No es razonable decir que no hay nada especial en Katie. Que había recibido tan gran beneficio, llevó suavemente a la niña que yacía inerte a su lado hacia la habitación. Al mediodía en la cafetería, Mike trajo a Lina y se sentó nuevamente en la misma mesa con los 3 miembros del grupo Cuerpo del Diablo. Sí, después de cuidar cuidadosamente su piel, Katie luce muy bien hoy, y su piel está mucho más suave y radiante de lo habitual. Solo Gretchen permaneció en la oscuridad. Katie se sonrojó de forma extraña al recordar lo sucedido anoche. Luego explicó con culpa. Hace poco descubrí un producto para el cuidado de la piel muy bueno. La había torturado mucho anoche. Katie, ¿qué producto usas? ¿Me lo puedes recomendar?, preguntó Gretchen, confundida. Este producto es un poco difícil de comprar. Hablemos de ello la próxima vez. Gretchen estaba un poco decepcionada, pero no dijo nada más. Luego las chicas empezaron a charlar sobre otros temas. Katie, que escapó del peligro, miró a Mike que estaba almorzando frente a ella como si nada hubiera pasado, y no pudo evitar pisarle el pie debajo de la mesa. Por otro lado, Regina también se enteró anoche por su familia que lo que Katie le dio no era en absoluto un producto para bajar de peso. Esas bebidas energéticas y barras energéticas son alimentos ricos en calorías que los deportistas utilizan para ganar peso. Después de comprender la situación, Regina también se dio cuenta de que Katie realmente no quería unirse al grupo Cuerpo Diabólico desde el principio, sino que vino aquí para destruirse a sí misma.
Regina, que había estado conteniendo su ira toda la mañana, caminaba furiosa hacia la cafetería. Quería exponer la máscara hipócrita de Katie delante de todos. Mientras gritaba, sacó un puñado de barras energéticas de su bolsillo y se las arrojó a la cabeza de Katie. Luego, se levantó, se paró frente a Regina y le preguntó, ¿qué quieres hacer? En ese momento, Katie miró la expresión enojada de Regina, sin darse cuenta de que su pequeña acción había sido expuesta. Pero ahora con Mike ayudándola, Katie aprovechó la oportunidad para esconderse detrás de él. Regina, ya furiosa, vio a Katie acurrucándose con Mike, y se enfureció aún más. Rugió como una loca. Es una zorrita sin vergüenza. Mike agarró la muñeca de Regina y le quitó la bebida de la mano. Independientemente de quién tenga razón o no, ahora que Katie se ha convertido en su mujer, Mike no permitirá que nadie la lastime. Que estaba cerca también se pusieron de pie y miraron a la problemática reina abeja con ojos hostiles. Estaban comiendo en la cafetería, también se sobresaltaron por el ruido. Mucha gente estaba esperando ver el espectáculo y especulaban que Regina se estaba vengando de Katie porque había perdido su posición en el Devil Body Group. Algunas personas también especularon que fue Katie quien robó a Mike, lo que molestó a Regina. Entonces, los dos corrieron con gran determinación y separaron a Regina. La Pan Janice miró a Regina con enojo y dijo, le di esos productos a Katie. Si quieres causar problemas, ven a mí. Como se mencionó anteriormente, Janice y Regina tienen un viejo y profundo rencor. En ese momento, al ver la mirada frustrada de Regina, Janice sintió que finalmente se había librado de su ira. Mike se giró y le preguntó a Katie después de ver a Regina irse. Apariencia agresiva de la abeja reina antes era realmente un poco aterradora. Katie negó con la cabeza mientras escuchaba la preocupación de Mike. Mike continuó preguntándole a la niña. Katie también se dio cuenta de que lo que le había hecho a Regina antes era vergonzoso. Todo a Mike de repente probablemente le causaría disgusto. De hecho, no le interesaban los conflictos entre chicas. Si no hubiera sido por Katie, ni siquiera habría preguntado. Por otro lado, al ver que Katie no cometió el error de revelar la verdad, Janice, que quería asumir toda la responsabilidad, asintió a Katie implícitamente y sacó a Damien del centro de la cafetería. De la cafetería, que habían presenciado otro buen espectáculo, vieron a Regina salir derrotada nuevamente. Algunos chismes sobre Regina también se extendieron lentamente entre la multitud. Capítulo 116 Entrevista. Continuación, la clase de Olimpiada de Matemáticas terminó por la tarde, cuando los otros miembros del equipo de Olimpiada de Matemáticas se fueron, solo Katie y Mike quedaron en el aula. Desde que Regina causó una escena en la cafetería al mediodía, Katie pasó toda la tarde pensando si debía confesarle a Mike las cosas malas que había hecho. Antes no fue glorioso, lo que hizo que la niña estuviera muy preocupada de que Mike la odiara después de saber esas cosas. Acaba de alcanzar la felicidad, ahora se encuentra inquieta, preocupada por las ganancias y las pérdidas. Tiene mucho miedo de perder. Te llevaré a casa. Mike rodeó a la niña con el brazo y dijo con una sonrisa. Además, Mike también notó la inestabilidad emocional de la niña. Si descubrieras que no soy tan buena como parezco, y que soy una chica mala, ¿me odiarías? Katie, no importa cómo te veas, siempre te amaré. Al ver la sinceridad de Mike, Katie se conmovió. En ese momento, decidió confesarle todo sobre ella y Regina. Mike, Regina quiere reunirse contigo a solas en la azotea. Tiene algo que decirte. Regina ha perdido su posición dominante en el grupo Cuerpo Diablo, todavía tiene muchos fanáticos en la escuela. Después de que el visitante se fue, Katie tiró del brazo de Mike con una mirada suplicante en su rostro. Tiene mucho miedo de que Regina le revele a Mike lo que le ha hecho. Quiero ver qué tiene para ofrecer la abeja reina, le dijo Mike a la niña para consolarla. Regina cuando salió al mediodía mostraba claramente que iba a causarle problemas a Katie otra vez. Preguntó Mike antes de irse. En ese momento, desarrolló una mentalidad de avestruz y solo quería esconderse. Al ver que la chica no quería hablar, Mike no la obligó. Luego, la besó en la mejilla y le dijo, espérame aquí. Después de ver a Regina, nos iremos a casa juntos. Después de consolar a la niña, Mike salió de la sala de estudio de las Olimpiadas y subió a la azotea por el pasillo. La azotea, Regina miraba a lo lejos. A juzgar por su expresión, parecía mucho más tranquila que al mediodía. Preguntó Mike. Regina se giró y vio al recién llegado, primero con una sonrisa educada. Luego, con naturalidad, dijo, en realidad, nada importante. Solo quería charlar contigo. ¿Qué quieres expresar? Preguntó Mike con calma. Regina vio que la otra parte que la estaba provocando no tuvo reacción, y la sonrisa en su rostro apenas pudo reprimirse. ¿Qué puedo decir? Dijo Mike. Luego, como si de repente se diera cuenta, añadió, si quieres disculparte, puedo pedir disculpas en nombre de Katie. Cuando vio el obvio movimiento de Mike para proteger a Katie. Ceño, pensó un momento y luego dijo, quizás aún no lo sepas, pero había una especie de brujería popular en África. Siempre que consigas algo relacionado con alguien, puedes maldecirlo. Regina observó el cambio de expresión de Mike y continuó. Por lo que he oído, Katie una vez coleccionó tus fotos como loca. Ahora que lo pienso, podría haberlas usado para hechizarte. Todo lo relacionado con estas cosas se considera malo, y las personas que están relacionadas con estas cosas también se consideran monstruos malvados.
Mientras tanto, Mike sintió ganas de reírse de la torpe actuación del otro hombre. Negó con la cabeza y dijo, eso es todo lo que tienes que decir. Si no hay nada más, me voy. Al ver que Mike realmente estaba a punto de irse, Regina se puso ansiosa. Gritó Regina, enderezándose y acercándose a Mike con paso felino. Quizás podamos hacer un trato. Por el contrario, Mike piensa que esta plenitud perfecta es muy cómoda de usar. Preguntó Mike con una sonrisa, admirando la postura seductora del otro. Regina maldijo por dentro ante la mirada escrutadora de Mike, pero como necesitaba ayuda, no dejó que su disgusto se reflejara en su rostro. Inclinándose ligeramente hacia adelante, dejando una extensión blanca frente a ella, Regina dijo seductoramente, mientras me ayudes a lidiar con Katie, puedes hacerme lo que quieras. El significado es muy claro, el objeto de la transacción esta vez es ella misma. Mike se negó rotundamente, y luego dejó clara su postura. Además, deja tus travesuras y no me digas que estás intentando engañar a Katie a sus espaldas. Si no, no querrás saber las consecuencias. Ella miró su figura regordeta y comenzó a dudar de su propio encanto. Entonces Regina pensó que todo esto era causado por Katia y no pudo aceptarlo más. Mientras la abeja reina estaba indefensa y furiosa, Mike ya había regresado a la sala de estudio de las Olimpiadas y vio a Katia que estaba nerviosa. Preguntó Katia en voz baja, sintiendo el aroma familiar en la otra persona. Mike negó con la cabeza y luego recordó, presta más atención a Regina durante este tiempo. Si tienes algún problema, no dudes en decírmelo. Al ver la expresión cariñosa de Mike, Katia se animó de repente. Decidió tratarlo bien esa noche. Capítulo 117. Permanecer en la escuela. Durante esos 2 días, Mike se despidió de la abuela Connie y todos se quedaron en casa de Katie. Primera experiencia, la capacidad de lucha de la niña mejoró significativamente. A medida que recibía más bendiciones, su complexión también mejoró. Mike salió del aula, miró la expresión ansiosa de George y preguntó, ¿qué pasó? Un trabajo de vendedor por parte de mi jefe, Dale. Preguntó George sin rodeos. Elizabeth, durante una conversación. Pensándolo bien, el pequeño Sheldon asistía a clase con buena salud por la mañana, pero por la tarde se puso una venda y fingió tener un brazo roto y fue a ver a su profesor de ajedrez para pedirle permiso. Preguntó Mike desconcertado. Al ver la reacción de Mike, George negó con la cabeza y dijo, deja que el pequeño George te explique la situación. Entonces, el pequeño George le contó que Sheldon le había pedido ayuda. Luego, sintiéndose culpable, dijo, pensé que Sheldon solo quería un día o 2 libres, pero no esperaba que se perdiera las actividades grupales de la tarde durante las últimas 2 semanas. George llamó a casa, se enteró de la estupidez que había hecho Sheldon. Si George hubiera sabido que Sheldon faltaría a tantas clases, nunca se habría atrevido a darle ningún mal consejo. Al ver las expresiones igualmente ansiosas en los rostros de George y su hijo, Mike ayudó a analizar la situación. Sheldon se saltó la actividad del club de ajedrez de la tarde y no regresó a casa. Probablemente esté escondido en algún lugar de la escuela. Los ojos del pequeño George se iluminaron y luego preguntó, ¿dónde se esconderá? El pequeño Sheldon se salte las clases está relacionado de alguna manera con el pequeño George, y él ciertamente espera que el asunto se resuelva lo antes posible. Se sabe que Sheldon se saltaba las actividades grupales para estudiar para el grado 12. Así que definitivamente encontraría un lugar donde pudiera estudiar sin ser interrumpido. Hace algún tiempo, para facilitar su comunicación con Karen y Lina en cualquier momento, Mike también exploró por un rato los rincones ocultos de la escuela. Ese lugar satisface completamente las necesidades del pequeño Sheldon. El pequeño George miró a Mike y pensó por un rato con los ojos cerrados, luego adivinó dónde se escondía el pequeño Sheldon, sintiéndose muy mágico. Llegó a George y a su hijo directamente al primer piso, a la escalera que había debajo. Preguntó el pequeño George con incertidumbre. Él y su padre habían pasado por allí muchas veces antes en busca del pequeño Sheldon. La escalera del primer piso se usaba anteriormente para almacenar diversos artículos. Ahora está semi-abandonada y poca gente le presta atención. Confiando en Mike, empujó con decisión la pequeña puerta de la escalera. Efectivamente, entre un montón de mesas, sillas y bancos abandonados, había una pequeña figura que estudiaba seriamente bajo la luz de una lámpara de escritorio. El joven Sheldon se despertó de sus estudios. Al ver quién venía, preguntó sorprendido, ¿qué haces aquí? Preguntó George reprimiendo su enojo. En Estados Unidos, si un estudiante evita deliberadamente las actividades grupales en la escuela, será considerado un bicho raro y excluido por todos. Dijo Sheldon con seriedad. Su nivel es tan bajo que no puedo aprender nada allí. Mejor me tomo el tiempo para aprender lo que quiero. El alto coeficiente intelectual del pequeño Sheldon no representó ningún desafío para los miembros del club de ajedrez, incluido el instructor. Para el pequeño Sheldon, que ha perdido el interés, quedarse allí solo será una tortura. ¿Puedes conseguirme algunos cuadernos de ejercicios para las Olimpiadas? Preguntó el pequeño Sheldon con naturalidad, sin percatarse de la expresión casi enojada de George. Si estás dispuesto, puedo preguntarle al profesor Sharon si te permite auditar al equipo de la Olimpiada de Matemáticas, respondió Mike. Suena bien, dijo el pequeño Sheldon con los ojos brillantes. Pensó que después de unirse al equipo de la Olimpiada de Matemáticas, tendría otra oportunidad de competir con Mike. Primero tienes que venir conmigo con la señorita Elizabeth.
George vio que su hijo menor no se daba cuenta de su error y, de repente, su tono se endureció. Luego, George, que estaba bien, regresó al equipo de fútbol. George y Mike acompañaron a Sheldon a la oficina de Elizabeth. Preguntó la señora Elizabeth con el ceño fruncido en la oficina del director. Me dará más tiempo para enriquecer mi cerebro. El pequeño Sheldon mencionó las contramedidas que había pensado desde el principio. Sin embargo, Lady Elizabeth no se lo creyó. Preguntó directa y seriamente, ¿sabes que mentir está mal? El pequeño Sheldon asintió y luego dijo obstinadamente, pero tenía mis propias razones para mentir, así que no está mal. Al ver que el pequeño Sheldon seguía intentando defenderse, la señora Elizabeth dijo con impaciencia, está bien, Sheldon, lo entiendo. Como te niegas a admitir tu error, he decidido que te quedes en la escuela 3 días. Señor George, ¿tiene alguna objeción a esta decisión? Este castigo es muy bueno. Sheldon debería recibir una lección por no admitir sus errores. Elizabeth. Desde hoy hasta el final de esta semana, quedan exactamente 3 días. En esas 3 tardes, Sheldon tendrá que quedarse en la escuela 1 hora más para aprender las reglas escolares. Tras escuchar el castigo, Sheldon se sintió culpable. Los estudiantes que deben quedarse en la escuela no son buenas personas. Así que preguntó en voz baja, señora Elizabeth, si memorizo todas las reglas de la escuela, ¿puedo irme temprano? Puedes irte ahora. Como feminista radical, se sentía muy incómoda estando sola con 3 hombres. Capítulo 118 Problema. Preguntó Katy en voz baja cuando vio a Mike regresar. Mike meneó levemente la cabeza, indicándole a la chica que escuchara atentamente. Debido a sus susurros frente al pizarrón. El siguiente tiempo también lo pasamos lentamente con la profesora Sharon analizando los puntos de conocimiento de las matemáticas de las Olimpiadas. El tiempo de aprendizaje de la Olimpiada terminó y Mike rápidamente se levantó y detuvo al maestro que estaba a punto de irse. Preguntó la maestra Sharon confundida. Así es, efectivamente. El coeficiente intelectual actual de Mike ha llegado a 160. Para la gente común, no es exagerado llamarlo un supergenio. Mike expresó su propósito. Preguntó la maestra Sharon. El pequeño Sheldon era conocido como un niño prodigio en la escuela. Originalmente, el puesto en el equipo de la Olimpiada de Matemáticas de 11º grado estaba reservado para él. De este lado, Mike asintió cuando escuchó la pregunta del profesor. Justo cuando Mike estaba a punto de persuadir a la otra parte, la maestra Sharon pensó por un momento y continuó. Sin embargo, si es Sheldon, puede venir como auditor. La Olimpiada de Matemáticas no se celebrará solo una vez al año. Permitir que el pequeño Sheldon se una ahora también puede considerarse como un incentivo para reclutar talentos para el equipo de la Olimpiada de Matemáticas del próximo año. Mike sonrió. Por fin había cumplido su promesa al pequeño Sheldon. Mañana tengo que evaluar las verdaderas habilidades de Sheldon antes de decidir si está calificado para quedarse. Dadas las habilidades e inteligencia del joven Sheldon, debería ser bastante fácil para él quedarse si así lo desea. Despedirse de la maestra Sharon, Mike se fue a casa con Katy y disfrutó de un mundo feliz para 2. Por otro lado, el pequeño Sheldon, que se había quedado atrás en la escuela, no lo estaba teniendo tan fácil. Cuando llegó al gran salón de clases, ya había alrededor de 10 personas reunidas allí. ¿Cuándo vendrá el profesor de educación moral? El aula se quedó en silencio por un momento debido a la pregunta de Sheldon. Entonces, un corpulento joven germano estadounidense se levantó y gritó exageradamente. Dijo que era el profesor de educación moral. Todos en el aula intercambiaron miradas y luego estallaron en risas exageradas. El joven también rió al acercarse al pequeño Sheldon. Lo miró y dijo con una sonrisa, me llamo Kemit. El pequeño Sheldon levantó la vista y tartamudeó, me llamo Sheldon, Sheldon Lee Cooper. Mucho gusto. El pequeño Sheldon forzó una sonrisa, entonces notó que los estudiantes a su lado todavía estaban riendo, y preguntó confundido, ¿de qué se ríen? ¿Quieres saber dónde está el profesor de educación moral, verdad? El pequeño Sheldon asintió rápidamente. Que él supiera, después de que los estudiantes permanecieran en la escuela, habría profesores de educación moral especial para brindarles educación ideológica. Preguntó el pequeño Sheldon. Kemit apartó la sonrisa de su rostro, como si no quisiera decir más sobre el tema. Luego cambió de tema y continuó. Sheldon, ¿verdad? Te conozco. ¿Necesito tu ayuda con algo? Preguntó el joven Sheldon con cautela. Ya sabes, el joven Sheldon no conocía en absoluto a la persona que tenía delante y no creía que pudiera ayudarla de ninguna manera. Entonces, mañana después de clases, ¿podrías ayudarme a que me espere en la puerta de la escuela? Pequeño Sheldon se apagó por un instante y aún no reaccionó. ¿Quieres conocer a Mike? Fácil. Puedo llevarte a conocerlo mañana. Pensó que Cami había concertado una cita especial con Mike porque quería hacerse amigo de él. Sin embargo, lo cierto es lo opuesto. No, eso no es lo que quise decir. Solo quiero verte en la puerta mañana después de la escuela. En cuanto a Kmet y Mike, no tienen ninguna conexión y no hay posibilidad de que haya rencor entre ellos. Sin embargo, resultó que Kmet era fan de Regina, mientras que a Mike realmente le desagradaba Regina. Por lo tanto, se puede decir que ambos tuvieron una intersección debido a Regina. Sin mencionar que la abeja reina también le mencionó vagamente a Kmet que no estaba en buenos términos con Mike. Claro, también se podía entender que Mike tuviera un rostro envidiable.
Además, últimamente era increíblemente popular en la escuela, así que, naturalmente, algunos estarían disgustados con él. El pequeño Sheldon, que se quedaba en el aula después de clase, también se dio cuenta de las malas intenciones de Kemet. Dijo con timidez: ¿No puedo ayudarte con esto? Kemet sonrió amablemente. Bueno, al ver el fuerte físico de la otra parte, el joven Sheldon aceptó la solicitud de la otra parte con todo su corazón. Como dice el dicho, un buen hombre nunca sufre una pérdida delante de él. Además, según la comprensión que Sheldon tiene de Mike, la otra parte no necesariamente sufrirá después de encontrarse con Kemet. Ahora que lo pienso, el pequeño Sheldon estaba allí y había visto los partidos de fútbol de Mike varias veces. Estancia posterior en la escuela, ambas partes parecieron haber llegado a un acuerdo tácito de no interferir entre sí. Capítulo 119. Luchar. Mirando al pequeño Sheldon tembloroso, Kemet continuó sonriendo y dijo: no importa si no puedes sacarlo. Todavía tienes otra opción. El pequeño Sheldon estaba tan asustado que casi lloró. Kemet reveló su verdadera naturaleza. Por coincidencia, Kemet también es uno de los fans de Regina. Y recientemente, Regina le había insinuado claramente que quería tratar con Mike. Entonces, cuando vio al joven Sheldon, Kemet ideó un plan audaz, un plan que podría lidiar con Mike y complacer a su diosa al mismo tiempo. ¿Qué quieres de él? Sheldon Jr. Claramente presentía que algo andaba mal. Continuó. Mike era el mariscal de campo del equipo de fútbol. Tiene una personalidad muy violenta. Será mejor que no te metas con él. Mañana después de clases, ayúdame a llevar a Mike a la puerta de la escuela o prepárate. Hizo un gesto con la mano y salió del aula. Solo el pequeño Sheldon quedó allí parado, aturdido. No fue hasta una hora después que el pequeño Sheldon salió del campus aturdido. Después de regresar a casa y cenar en familia, el pequeño Sheldon todavía parecía fuera de sí. Sin embargo, el pequeño George notó que algo andaba mal. Llegó al pequeño Sheldon a su habitación y le preguntó: ¿qué pasó después de la escuela? Como estudiante pobre en la escuela, el pequeño George también había sido detenido en la escuela, y conocía muy bien el carácter de esas personas. No es buena persona. Definitivamente tiene malas intenciones con Mike. El pequeño George frunció el ceño, pensó un momento y dijo: ¿qué tal si me das dinero? ¿Cuánto tienes? El pequeño Sheldon, que acababa de cerrar un trato con Missy, dijo que no podía sacar ni un centavo. El pequeño George buscó su cuerpo durante mucho tiempo, pero solo pudo encontrar menos de 10 yuanes. Ese mal estudiante llamado Kemet probablemente esté apuntando a Mike esta vez. Tengo que decir que el pequeño Sheldon es muy inteligente. Cuando se calmó un poco, pudo pensar fácilmente que había algo extraño en ese asunto. Se puede imaginar que incluso si el pequeño Sheldon no hubiera sido retenido en la escuela, Kemet, que quería complacer a Regina, habría pensado en otras formas de tratar con Mike. Como se trataba de una prueba sencilla para determinar la calificación para permanecer en la escuela, la prueba de las Olimpiadas de Matemáticas que la maestra Sharon le dio al pequeño Sheldon no fue demasiado difícil. Que ya era muy inteligente, había aprendido mucho de Mike para las Olimpiadas de Matemáticas. Naturalmente, obtuvo la puntuación perfecta en el examen, como deseaba. Luego, bajo la mirada satisfecha de la maestra Sharon, el pequeño Sheldon obtuvo la calificación para auditar al equipo de la Olimpiada de Matemáticas. Significaba que, en el futuro, solo tendría que estudiar con el equipo de la Olimpiada de Matemáticas, incluso si participaba en las actividades grupales vespertinas del colegio. ¿No pareces muy feliz de ser auditor?, preguntó Mike, mirando al pequeño Sheldon, que estaba sentado a su otro lado. Según su observación, el pequeño Sheldon parecía estar fuera de forma hoy y parecía que estaba preocupado por algo. Entonces, solo pudo susurrar rápidamente: Mike, después de la escuela esta tarde, necesito tu ayuda. Entonces, escuché a la maestra Sharon gritar severamente desde el podio: cállate, si tienes algo que decir, habla después de clase. Bien, ahora puedes contarme en qué problema te has metido. Que no logró cobrar la tarifa de protección, ahora solo tiene una opción. Entonces le contó a Mike todo lo que le pasó ayer después de la escuela. Y también expresó su propia conjetura. Mike reflexionó un momento. Estaba seguro de que no conocía a nadie como Kemet, y de que el comportamiento de la otra parte podría tener otras razones. Sin embargo, como la otra parte decidió provocarlo, Mike naturalmente no sería cortés. No te preocupes, dijo Mike. El pequeño Sheldon respiró aliviado y luego dijo preocupado: ten cuidado, el otro grupo parece muy fuerte. Mike sonrió con indiferencia y luego caminó hacia la puerta de la escuela acompañado de Katie. En ese momento, en la puerta de la escuela, estaba reunido Kemet. Por supuesto, había más estudiantes no muy lejos, observando la emoción. Parece que es un repitiente del último año de secundaria. Siempre trae a un grupo de gente para hacer cosas malas. Esta vez te invitó a salir específicamente, así que debe ser algo malo. Alguien podría meterse en problemas hoy, pero te garantizo que no seré yo. Después de consolar a Katie, Mike dejó a la niña en el círculo exterior y caminó solo hacia Kemet. Estaban esperando para observar la emoción. Parecieron darse cuenta de algo después de ver las acciones de Mike, y había una mirada de sorpresa en sus caras. Mike se acercó al grupo, mirando al hombre blanco, obviamente más fuerte, que estaba al frente, y preguntó: ¿qué quieres de mí? Al ver que Mike realmente se estaba enfrentando a Kemet, los estudiantes que estaban observando la emoción a un lado estallaron en un alboroto.
Entre ellos, Lina vio que la situación no estaba bien y rápidamente reunió a más de una docena de chicas del club de fans de Mike para ayudar a Mike. De las chicas a veces es incluso mayor que la de los hombres. Por ejemplo, ahora, las acusaciones de más de una docena de chicas casi hicieron que Kemit no pudiera levantar la cabeza. Kemit, con la cabeza dolorida por el ruido, rugió. Chica, lo único que puedes hacer es esconderte detrás de una mujer. ¿Quién te enseñó a decir eso? Mike se sintió un poco raro. Si la otra persona hubiera visto su actuación en el campo de fútbol, definitivamente no diría eso. Además, Mike no dejaba que las chicas de su grupo de apoyo se pararan frente a él, así que miró a Lina, indicándole que se hiciera a un lado. Al ver a las chicas que protegían a Mike abrirse paso, Kemit suspiró aliviado y gritó. Todavía tienes agallas. Luego continuó. No te intimidaremos hoy. Si me derrotas, ¿podrás irte sano y salvo? Capítulo 120 Lucha. Justo cuando Kemit se sentía orgulloso, hubo una conmoción fuera de la multitud, y luego entró un grupo de miembros del equipo de fútbol de la escuela, liderado por Aaron. En ese momento, el pequeño George, que seguía a Aaron, miró a Mike con una ceja enarcada. Era obvio que la razón por la que el equipo de fútbol había venido allí probablemente se debía a él. ¿Cómo ofendiste a Kemit? Aaron se acercó a Mike, lo saludó y luego preguntó. Quizás soy demasiado guapo y eso pone celosos a la gente. Mike se encogió de hombros, con aire arrogante, como si fuera demasiado bueno. Aaron se rió y le dio un puñetazo en el hombro a Mike. Luego, miró a la pandilla de matones frente a él y dijo, Kemit, lo que quieras hacer hoy, escríbelo y lo haré. Siguiendo el ejemplo del capitán Aaron, los miembros del equipo de rugby que todavía llevaban equipo de protección miraron a Kemit y a los demás del lado opuesto con ojos hostiles. Sin embargo, con el rabillo del ojo, divisó una figura familiar en el extremo de la multitud, y se armó de valor y gritó, Mike, ¿te escondes detrás de otros como un cobarde? Si eres hombre, ¿te atreverías a desafiarme en una pelea 1 contra 1? En ese momento, Regina, que estaba en el rincón más alejado de la multitud, observaba con gran interés el conflicto en la puerta de la escuela. Por otro lado, Mike no soportaba que lo llamaran cobarde. Así que, tras una breve conversación con Aaron, también le pidió que se llevara a sus hombres a un lado. Empecemos ya. Tengo prisa, dijo Mike, haciendo un gesto con el dedo con indiferencia. Cuando vio al equipo de fútbol defender a Mike, pero ahora, al ver que su provocación estaba funcionando, su expresión feroz regresó. Gritó Kemit y corrió hacia Mike. Su altura de aproximadamente 1,9 metros, combinada con su cabeza grande y cuello grueso, lo hacían parecer bastante intimidante. A un lado, el pequeño George vio que la batalla estaba a punto de comenzar y dijo preocupado, espero que Mike no sufra ninguna pérdida. Una vez, Mike derribó a docenas de personas en una sola partida. Kemit simplemente no puede ser su rival. De hecho, el capitán Aaron trajo a la gente aquí esta vez no porque le preocupara que Mike sufriera una pérdida, sino porque tenía sus propios pequeños pensamientos. Como capitán del equipo de fútbol, quería ver si había una posibilidad de que Mike volviera al equipo. Justo cuando la batalla estaba a punto de comenzar, una pequeña figura que sostenía una pequeña piedra en su mano se abrió paso entre la multitud. ¿Ja? Mirando al pequeño Sheldon, cuyas piernas no podían dejar de temblar pero aún así decidió ponerse de pie, Mike le dirigió una mirada de aprobación. Antes de que George pudiera intervenir, Sheldon miró al alto Kemit y gritó, no te tengo miedo. Mientras gritaba, el pequeño Sheldon arrojó la pequeña piedra que tenía en la mano. Entonces, ante los ojos sorprendidos de todos, la piedra del tamaño de una uña dibujó un elegante arco y golpeó firmemente la frente de Kemit mientras estaba aturdido. En una ocasión tan seria, de repente ocurrió una escena tan divertida, y los estudiantes que vinieron a ver no pudieron evitar reír. Se podría decir que el comportamiento de Sheldon no es muy dañino, pero sí extremadamente insultante. Al escuchar las risas a su alrededor, Kemit finalmente se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Se tocó la frente, que parecía como si le hubiera picado un mosquito, y le rugió al pequeño Sheldon. Te voy a matar. Negó con la cabeza, se puso frente al enfadado Kemit y dijo, tu oponente soy yo. En poco tiempo, el pequeño Sheldon salió corriendo de entre la multitud. Habiendo perdido su objetivo, Kemit miró a Mike con ojos rojos. Bien, lograste irritarme. Obviamente, culpó a Mike por todo el comportamiento ofensivo de Sheldon. Quería destrozarle ese rostro envidiable. Desde un punto de vista psicológico, ver cómo se destruyen objetos bellos ante nuestros ojos puede generar en las personas una sensación pervertida de placer. Pero su plan pronto fracasó y Mike pudo atrapar fácilmente su puño. Dijo Mike mientras ejercía fuerza lentamente con sus manos. Tras superar los 200 puntos de aptitud física, Mike sintió como si hubiera roto una barrera de poder. Su fuerza, velocidad y agilidad alcanzaron un nivel completamente nuevo. A medida que Mike ejercía fuerza gradualmente, Kemit cayó de rodillas en el suelo, con el rostro feroz y lleno de dolor. Después de darse cuenta de lo poderoso que era Mike, Kemit sintió una oleada de miedo en su corazón, y una vez que esa emoción emergió, fue incontrolable. Si pudiera volver a hacerlo, ya fuera por el bien de la cara de un hombre o para complacer a la diosa, no le bastaría con causarle problemas a Mike, la estrella malvada. Por otro lado, Mike miró la cara llorosa y mocosa de Kemit, y sintió que esta farsa debía terminar. Entonces, mientras apretaba con fuerza, se escuchó un leve sonido de huesos frotándose entre sí en medio de los asombrosos gritos de Kemit. Mike soltó su mano y luego pateó a Kemit frente a sus cómplices.
La pandilla de matones también se sintió intimidada por la crueldad de Mike. No se atrevieron a decir ni una sola palabra dura. Cargaron a Kemit, inconsciente, y abandonaron el campus en desgracia. Cuando Kemit y su grupo se marcharon, los estudiantes que observaban la emoción vitorearon. En Estados Unidos, lo que más se aprecia es el heroísmo personal. La actuación de Mike de hace un momento fue suficiente para ganarse la admiración de todos. Pero a los ojos de los estudiantes, la acción de Mike de romperle la muñeca a Kemit fue muy genial. Pero solo el propio Mike sabía que acababa de aplastar todos los huesos de la mano de Kemit con su fuerza absoluta. Además de esa última patada, Kemit tendría que permanecer hospitalizado al menos 3 meses. E incluso si le dieran de alta, ya no podría golpear a nadie con esa mano lesionada. Capítulo 121. Castigar. Después de que Mike terminó de tratar con un grupo de estudiantes entusiastas, el capitán Aaron también vino. Tienes que saber que la diferencia entre patear a alguien a 5 o 6 metros de distancia y simplemente derribarlo es enorme. Además, si Mike lleva este poder al campo de fútbol, definitivamente será un arma asesina. Ahora que lo pienso, Mike no tenía tanta fuerza en la liga de verano, pero pudo desempeñarse muy bien. Al pensar en esta posibilidad, preguntó con entusiasmo, Mike, ¿alguna vez has pensado en volver al equipo? Puedo ofrecerte los puestos de capitán y mariscal de campo. Al ver el entusiasmo de la otra parte, Mike negó con la cabeza y se negó. Lo siento, todavía no planeo dejar el equipo de la Olimpiada de Matemáticas. El rostro del capitán Aaron se iluminó de decepción al escuchar la respuesta. Tras calmarse, dijo, respeto tu decisión. Sin embargo, aún espero que regreses al equipo cuando estés libre. Recibir la promesa de Mike, Aaron sonrió. El propósito de su visita esta vez prácticamente se había cumplido. En opinión de Aaron, este fue un buen comienzo. Si Mike estuviera dispuesto a volver a echar un vistazo, definitivamente habría una oportunidad de incorporarlo al equipo. Luego, el capitán Aaron se despidió de Mike con el resto del equipo de fútbol y luego todos fueron al vestuario. Ya sabéis, esta vez para apoyar a Mike, todos los miembros del equipo de fútbol vinieron directamente a la puerta de la escuela después del entrenamiento, sin siquiera tener tiempo de lavarse. Espero que lo que acaba de pasar no te afecte. El incidente anterior causó un gran revuelo. Si la escuela realmente quiere investigar, Mike, como una de las partes involucradas, inevitablemente se verá implicado. Si tienes mala suerte y recibes una advertencia seria de la escuela, esto afectará tu solicitud a la universidad. Muchos estudiantes pueden testificar por mí. Fue Kemit quien empezó. Lo máximo que puedo decirles es que actué en defensa propia. De hecho, las preocupaciones de Katia eran completamente innecesarias. Sin mencionar que Mike no temía no poder solicitar ingreso a una buena universidad. Incluso desde la perspectiva de los intereses escolares, creo que el director Tom tomará la decisión correcta entre un estudiante pobre y un estudiante excelente. Antes de que Katie pudiera decir algo, Mike vio una figura pasar rápidamente por el rabillo del ojo. Después de decir eso, Mike corrió hacia el costado del edificio de enseñanza. Sí, la figura que Mike acaba de descubrir era Regina, quien se fue sigilosamente. Debido a que hubo muchas cosas extrañas sobre el incidente de Kemit, Mike tenía motivos para creer que la abeja reina estaba detrás de ello. Regina, que tenía prisa por irse, maldecía a Kemit como un desperdicio en su corazón. Mientras Regina bajaba la cabeza y seguía corriendo, Mike ya la había adelantado en la curva y le bloqueaba el paso. Dijo Mike con una leve sonrisa en su rostro. ¿A dónde vas con tanta prisa? De hecho, Regina no sabía por qué quería evitar a Mike. En fin, ahora que él la había detenido, se sentía un poco culpable por alguna razón. Dijo Regina con severidad. Había pasado un tiempo desde que terminó la escuela, y con los estudiantes que se habían reunido en la puerta de la escuela yéndose, ahora era raro ver a otros estudiantes dentro de la escuela, especialmente alrededor del costado del edificio de enseñanza, un lugar rara vez visitado. Debo decir que la ruta de partida elegida por Regina fue muy inteligente. Mike levantó una ceja y dijo con tono agresivo. Debería ser yo quien te pregunte esto. Te advertí hace mucho que no te metieras conmigo. Al ver la expresión maliciosa de Mike, Regina entró en pánico. Rápidamente explicó. Los asuntos de Kemit no tienen nada que ver conmigo. Al ver el destello en los ojos de Regina, Mike dio un paso adelante, la obligó a arrinconarse y volvió a preguntar. ¿En serio? ¿Por qué no lo creo? De hecho, no es incorrecto decir que el incidente con Kemit estaba relacionado con Regina, porque ella una vez le había insinuado que quería causarle problemas a Mike. Quizás al darse cuenta de que no tenía dónde refugiarse, Regina adoptó una postura más firme. Con aires de abeja reina, preguntó. ¿Qué demonios quieres? ¿Piensas romperme el brazo también? En opinión de Mike, el engaño de la otra parte era obviamente un intento de encubrir su culpa. Pero como castigar a la otra parte preocupaba a Mike. Usar la fuerza definitivamente no era una opción. ¿No te atreves? Entonces apártate. Regina vio que Mike no decía nada, se hizo ilusiones y su actitud se volvió gradualmente arrogante. Mientras hablaba, tomó la iniciativa y se acercó a Mike, tratando de obligarlo a retirarse. Al sentir la suavidad frente a él, la expresión de Mike se volvió extraña. Los ojos de Mike se volvieron ardientes. Regina también notó que la otra parte no estaba en el estado adecuado. Aunque la abeja reina aún no había vivido la ceremonia de mayoría de edad, tenía una madre de mente abierta y sabía mucho sobre el tema.
Al mismo tiempo, una extraña sensación de satisfacción invadió a la abeja reina. Miró a Mike de reojo, con la mente divagando. Es tan guapo que parece que no estoy en desventaja. ¿Debería fingir que me resisto un poco? ¿O simplemente seguirle la corriente? Justo cuando Regina cerró los ojos, dispuesta a resistir el fuego, notó que la otra parte no se había movido durante mucho tiempo. Entonces abrió los ojos de nuevo y descubrió que la escena que tenía delante era muy diferente de lo que había imaginado. Si vuelves a meterte conmigo la próxima vez, no será tan fácil, dijo Mike, sin mirar la reacción de Regina, se dio la vuelta y se fue. No fue hasta un tiempo después que Regina se dio cuenta de lo que Mike acababa de hacerle. Ese sentimiento de ser ignorada hizo que Regina se sintiera aún más enojada que si hubiera sido abusada. Al otro lado, Mike se encontró con Katie, que estaba esperando en la puerta de la escuela. Preguntó Katie con curiosidad. Mike negó con la cabeza sin dar más explicaciones. Luego, jaló a la chica y dijo, vamos, vámonos a casa también. Katie había estado comunicándose con Mike durante muchos días y gradualmente comenzó a comprender algunas de las indirectas de cada uno. Con una mujer tan hermosa a mi alrededor, tengo que estar ansioso. Después de que Mike explicó, se fue a casa con la chica bajo su mirada burlancia. Es previsible que esta noche sea otra noche de insomnio. Capítulo 122. Gran evento. Efectivamente, la escuela adoptó una actitud de manejo frío ante el conflicto entre Mike y Kmet. Simplemente le dio a Mike un castigo leve manteniéndolo en la escuela durante una semana, y ese fue el final. De la escuela claramente tenía como objetivo proteger a Mike, lo que solo lo hizo aún más famoso en la escuela. Por otro lado, desde que Mike volvió a advertirle, Regina se siente celosa porque ve a Mike y Katie salir juntos todos los días. Es fácil imaginar el efecto sensacional que tendrían estos pequeños secretos privados si se difundieran por toda la escuela. Así que, para librarse de toda sospecha, Reina Abeja tuvo el valor de escribir una página entera de cosas malas sobre sí misma, mezclándolas con diversos mensajes y difundiéndolos. Después del almuerzo, los estudiantes descubrieron volantes esparcidos por el suelo del pasillo. Tras leer su contenido, el pasillo se fue animando poco a poco. ¿El pelo del director es en realidad una peluca? Aquí, los pequeños secretos que Regina divulga se dividen principalmente en dos categorías. Una categoría es exponer las malas acciones de alguien. Por ejemplo, si alguien le ha robado la novia a otro o si alguien tiene varias relaciones a la vez. El otro tipo es exponer los secretos ocultos de alguien. Por ejemplo, alguien usa una peluca o alguien oculta su peso. Por supuesto, no importa qué tipo de secreto sea, si se expone en público, es fácil causar muerte social. Solo el volante de Mike tenía una foto a color impresa, con la palabra escoria escrita en negrita con tinta roja debajo, y luego palabras como Playboy y lujurioso escritas en letra pequeña más abajo. Se puede decir que Regina pensó un poco en elegir a Mike como objetivo. Después de ver claramente el contenido del volante, Lina se giró para mirar a Mike con una expresión extraña. Lina meneó la cabeza aliviada y luego señaló el pasillo como si intentara contener la risa. Deberías mirar allí. En el caótico pasillo, además de algunos estudiantes que estaban peleando porque sus secretos fueron expuestos, también había algunos estudiantes que estaban viendo la diversión, y algunas de ellas eran chicas que también encontraron el volante único de Mike. A juzgar por sus expresiones, parecía como si quisieran conservar ese volante especial por separado. Mike se puso nervioso al ver esto. No se molestó en explicárselo a Lina y se abalanzó entre la multitud. Justo después de que Mike recuperó muchos de sus volantes, lo que sucedió aquí finalmente alarmó a la dirección de la escuela. Justo en ese momento, un volante con el nombre del director Tom cayó de la pared a sus manos. Después de leer el contenido anterior, el director Tom estaba tan enojado que su cara se puso roja y casi tiró su peluca. También recibió un volante con su nombre, que decía que estaba enamorado de la maestra Sharon, al igual que el decano de estudios, Tim. Tim Meadows aparenta 30 y tantos años y nunca ha tenido novia. En la escuela se rumoreaba que no le gustaban las mujeres. Más de media hora, Tim recogió un montón de volantes. Los estudiantes que causaban problemas también fueron controlados y obligados a apoyarse contra la pared. Al ver que la situación había sido controlada, el director Tom respiró aliviado. Tras recoger todos los volantes, le susurró a Tim, te dejo este asunto en tus manos. No dejes que se te vaya de las manos. Justo cuando el director Tom estaba a punto de irse, un equipo de agentes de la ley irrumpió en la escuela. ¿Sharon? Preguntó con severidad el capitán de la policía, completamente armado. ¿Qué pasa? La maestra Sharon dio un paso adelante. Por favor, coopere con nuestra investigación. Después de que el capitán de las fuerzas del orden terminó de hablar, indicó a varios agentes que rodearan a la maestra Sharon. Al mismo tiempo, un agente del orden público comenzó a registrarla. Al ver esto, Tim corrió hacia la maestra Sharon y preguntó a los agentes del orden. Contenía el nombre de Sharon y el delito que había cometido. Puedo garantizar con mi carácter que la maestra Sharon no es ese tipo de persona, dijo Tim con ansiedad. Dada la identidad de la profesora Sharon, si realmente está involucrada en el contrabando, las consecuencias serán muy graves. Por favor, no interfiera con la aplicación de la ley. El capitán de la policía no explicó demasiado y llevó a la maestra Sharon, quien no sabía qué estaba pasando, a la oficina de maestros. Yo estaré vigilando allá, el director Tom llamó a Tim con cara seria. Aunque ya es un poco mayor, aún tiene la oportunidad de ascender.
Después de que el director se fuera, Katie, que escuchó la noticia, llegó al lugar con sus dos buenos amigos, el mariquita Damien y la chica punk Janice. Cuando Katie escuchó que la maestra Sharon fue secuestrada debido a rumores de contrabando, inmediatamente pensó en su comportamiento anterior. Se dio cuenta de que probablemente fue por algo que había dicho sin intención que implicaba a la profesora Sharon. Tim se apresuró a preguntar. Sharon también entendió lo que había sucedido en ese momento, y su rostro se veía mucho peor que cuando se fue la vez anterior. En respuesta a la pregunta de Tim, la maestra Sharon simplemente sacudió la cabeza y pareció infeliz. Que ningún profesor estaría de buen humor si sus propios alumnos lo denunciaran por esconder objetos prohibidos. Capítulo 123 Brecha confianza. La buena noticia es que el equipo policial no encontró ningún contrabando en la oficina de la maestra Sharon. La mala noticia es que la maestra Sharon aún no ha podido demostrar su inocencia, y el equipo policial aún tiene que seguir registrando su casa. Al ver que la maestra Sharon estaba a punto de ser escoltada fuera de la escuela, Katie corrió rápidamente y gritó: «La maestra Sharon es inocente. Puedo demostrárselo». Sin embargo, como dije antes, el incidente ya ocurrió, y solo después de una investigación exhaustiva la persona involucrada podrá ser absuelta de todos los cargos. Katie, al darse cuenta de la gravedad del problema, se quedó aturdida. La chica punk a su lado notó que Katie no estaba de buen humor. Pensó un momento y preguntó con incertidumbre: «Katie, ¿tú hiciste esto?». Por un momento, no supo qué responder. La chica punk Janice parecía incrédula, con decepción en su tono. Janice había escuchado a Katie mencionar antes que Regina tenía un cuaderno que registraba los secretos de muchas personas en la escuela. En ese momento, ella obviamente entendió mal y pensó que Katie filtró deliberadamente los secretos en el cuaderno para seguir tratando con Regina. Se juntó con Mike. Katie abandonó la idea de seguir tratando con Regina. Luego, explicó: «Mike me dijo una vez: no te haces noble menospreciando constantemente a los demás. Así que ya no quiero saber nada de Regina». En poco tiempo, Mike reunió más de 20 volantes con su propio retrato impreso en ellos, y no sabía cuántos más estaban escondidos. Se puede decir que las acciones de Regina contra Mike esta vez fueron todo un éxito. Así que, incluso con el consuelo de Lina, el humor de Mike no pudo mejorar. Por supuesto, hay muchas personas que están de peor humor que Mike en este momento, y Tim es una de ellas. Al escuchar a sus compañeros susurrar sobre la maestra Sharon y el contrabando. Finalmente, el decano, que rondaba los 30 y tantos y aún no tenía novia, golpeó la boca de incendios en el pasillo. El enorme ruido hizo que los estudiantes se callaran. Se puede predecir que incluso si el asunto del contrabando de la maestra Sharon no es cierto esta vez, su reputación sufrirá un gran golpe. Consciente de su propio paso en falso, reprimió su enojo y dijo: «Estudiantes cuyos nombres están en los volantes, por favor reúnanse en la sala de conferencias. Tengo algo que decirles más tarde». Entonces Tim reunió a estas personas, con la esperanza de ver si podía sacarles la verdad. A medida que los estudiantes victimizados se iban marchando uno a uno. Sí, esta vez todos los miembros del grupo Cuerpo del Diablo están en la lista. Detrás de ella, Regina vio a Mike irse y lo siguió con sentimientos encontrados. De las víctimas, el pasillo se vació. Tim se dirigió entonces con severidad a los estudiantes restantes, diciendo: «No quiero que corran rumores por la escuela hasta que se resuelva este asunto. ¿Entienden?». La autoridad del director todavía era algo útil, y los estudiantes que se quedaron atrás asintieron obedientemente. Poder suprimir cosas temporalmente es el límite de lo que Tim puede hacer ahora. Al otro lado, 100 personas se reunieron en la gran sala de conferencias. Excepto Mike, los demás eran estudiantes de 12º grado. Además, más del 80% de estas personas son niñas. En este momento, los ex mejores amigos y buenos amigos se han convertido en enemigos debido a la filtración de secretos. Así que en la enorme sala de conferencias, de vez en cuando se oían discusiones. Con Mike y otros, volvió su mirada hacia Karen y Gretchen después de creer que Katie no era la verdadera asesina. En la mente de las chicas punk, si preguntaran quién tiene la mejor oportunidad de lograr esta hazaña, definitivamente serían las chicas del Devil Body Group. Entonces, todas las miradas se dirigieron hacia Regina, que estaba sentada sola en la última fila. El grupo del Cuerpo del Diablo. Mediante el proceso de eliminación, el verdadero culpable se revelará naturalmente. Ante el escrutinio de todos, Regina puso una expresión de desdén, aún luciendo hermosa por sí sola. Sisi Damien apartó a su amiga y le dijo: «No tenemos pruebas de que ella lo haya hecho, de hecho, dada la situación actual, incluso si Janice cuestionara a Regina, ella no lo admitiría. Por el contrario, este comportamiento puede atraer el fuego hacia los demás miembros del grupo Cuerpo del Diablo». Mirando a Katie, que todavía se culpaba a sí misma, Janice suavizó su tono y dijo: «¿Será eso un trato tan bueno para esa pequeña perra? Podemos recopilar pruebas en privado y luego exponer la verdadera identidad de la otra parte». El mariquita Damien consoló a su amigo. Por otro lado, Mike, que ya se había calmado, estaba seguro de que definitivamente era Regina quien lo estaba apuntando esta vez. Al pensar que esto sucedió poco después de advertir a la otra parte, la cara de Mike se puso aún más fea. Justo cuando la gran sala de conferencias estaba en plena discusión, Tim entró con un bate de béisbol. Tim esperó a que todos los estudiantes se callaran antes de hablar. «Sé que algunos de ustedes son inocentes. Sin embargo, quiero decirles que quien los conoce también debe ser su amigo.
Por lo tanto, el verdadero culpable esta vez probablemente sea uno de ustedes. Mientras Tim hablaba, una semilla de duda se arraigó en los corazones de los estudiantes que aún no entendían. Como resultado, los estudiantes miraban a las personas que los rodeaban con sospecha. Tim tiró el bate de béisbol a un lado para demostrar que no tenía malas intenciones. Continuó. Quien quiera que haya hecho esto, que se presente. Prometo que la verdad nunca se sabrá fuera de esta aula. Obviamente, Tim mintió a los estudiantes para descubrir lo antes posible al verdadero culpable que incriminó a la profesora Sharon. Claro que Regina no sería tan estúpida. Se hizo la inocente y miró a su alrededor, como si estuviera ayudando a encontrar al verdadero culpable. Tim esperó un buen rato, pero nadie dio un paso al frente. Frunció los labios, caminó hacia el podio y se sentó en una silla. Entonces esperaré. Si no encontramos al verdadero culpable hoy, nadie se irá de aquí. Al ver la agresividad de Tim, los estudiantes de abajo volvieron a hablar de la situación. Esta vez, sus rostros reflejaban cierta inquietud. Capítulo 124 Brecha Confianza, continuación. Esto puso muy nerviosos a los estudiantes de abajo. Debes saber que hoy es viernes. Si seguimos retrasados, todos podríamos perder nuestro feliz fin de semana. Por lo tanto, para terminar rápidamente con esta mala experiencia, muchas personas comenzaron a buscar espontáneamente al verdadero culpable. Justo cuando todos estaban discutiendo nuevamente para encontrar al verdadero asesino, la puerta de la sala de conferencias se abrió y la maestra Sharon, a quien se habían llevado antes, entró. Tim se adelantó rápidamente. Sharon se mostró aún más fría que al irse. Asintió levemente cuando se le preguntó. Entonces, en medio de la voz preocupada de Tim, la maestra Sharon miró a los estudiantes de abajo y preguntó, ¿cuál es la situación aquí? Después de que Tim explicó la situación, la maestra Sharon frunció el ceño levemente y dijo, dejémoslo así. Como se mencionó anteriormente, aunque la maestra Sharon parece anticuada e inaccesible, en realidad no es tan dura con sus estudiantes. Ahora que el malentendido sobre ella misma se ha resuelto, no va a complicarles las cosas a los demás. Pero al ver su mirada tranquila, cedió. Bueno, ya lo entiendo. De lo contrario, los estudiantes que se quedaron atrás podrían haber sufrido un poco más de sufrimiento. Comprendiendo las intenciones de Sharon, se acercó a los estudiantes y vio que desconfiaban mutuamente. Así que dijo, callen todos un momento. Después de que todos se calmaron, continuó. Parece que el verdadero culpable ante incidente no está entre ustedes. Pero aún tengo que decirle una cosa. El hecho de que hayan venido aquí demuestra que todos se sienten culpables. Entonces, si no te importa, me gustaría jugar un juego contigo a continuación, un pequeño juego sobre la confianza. También puedes aprovechar esta oportunidad para expresar tus verdaderos sentimientos aquí. Debido a lo ocurrido hoy, inevitablemente se generó una profunda división en el corazón de todos. Si esta situación continuaba, no sería bueno para nadie. Tras invitar a los estudiantes a acercarse, Tim, con aparente determinación, dijo en voz alta, admito que me gusta la maestra Sharon. ¿Y qué? Todos tienen derecho a buscar la felicidad. Al escuchar la expresión directa de Tim de sus verdaderos sentimientos, los estudiantes a su alrededor se sorprendieron al principio, y luego lo aplaudieron. Sharon, que estaba en el extremo más alejado de la multitud, vio la mirada ardiente de Tim y mostró un extraño indicio de pánico, luego giró la cara. Al ver la reacción de la maestra Sharon, Tim sonrió. Luego, les dio la espalda a los estudiantes, abrió los brazos y gritó, allá voy. En medio de un grito de sorpresa, Tim cayó de la mesa completamente desprotegido. Tim se levantó de nuevo, sonrió, le dio una palmadita en el brazo a Mike y dijo con satisfacción, lo estás haciendo muy bien. Ahora te toca a ti subir y demostrárselo a todos de nuevo. Mirando a Katie, Karen, Gretchen y los demás reunidos a su alrededor, Mike dijo, admito que soy un poco egoísta. Quiero hacer felices a todos los que amo. ¿Pero qué hay de malo en eso? A los ojos de las chicas, la inconstancia de Mike no es mala. ¿Quién no querría un novio tan guapo como Mike? Incluso aunque no pueda comerlo, es bueno extrañarlo. Tim, que estaba entre la multitud, mostró una expresión de sorpresa en su rostro después de comprender lo que dijo Mike, probablemente el tipo de expresión que decía, ustedes la gente de ciudad realmente saben cómo divertirse. Sin embargo, antes de que pudiera expresar más sus sentimientos, fue empujado a un lado por las chicas que se reunieron a su alrededor locamente. Sobre la mesa, Mike, que había hecho su sincera declaración, se dio la vuelta y cayó hacia atrás. Luego, pareció caer en las olas y nadar en el denso mar de gente. Después de ver a Mike siendo escoltado a un lado por Katie y los demás, Tim dio un paso adelante nuevamente y gritó a la multitud entusiasta, todavía es hora de jugar. ¿Quién va después? Cuando se dirigió a la mesa, no se apresuró a hablar, sino que le dirigió una mirada significativa a la abeja reina Regina que estaba escondida a un lado. Mucha gente sabía de la disputa entre ambos, y algunos estaban esperando a ver qué haría Janice. Luego, volvió a mirar a Regina y gritó, así que, Regina. Te amo tanto. Como si hubiera acabado de desahogarse, se dio la vuelta con gracia y saltó hacia la multitud con una voltereta hacia atrás. Mirando a su alrededor, Janice estaba sentada justo encima de Damien, usándolo como cojín. En medio de las risas de todos, Katie subió silenciosamente a la mesa. Aunque tiene una personalidad aguda y dominante y le gusta hablar mal de los demás a sus espaldas, Katie divagaba sin parar, como si estuviera ejecutando públicamente a Regina.
que estaba de pie al borde de la multitud, parecía cada vez más infeliz. Pero Katie cambió rápidamente de tema. Reconozco que para encajar en el grupo de culturistas, imité los defectos de Regina. Por eso, quiero pedirles disculpas a todos. Justo cuando todos pensaban que había terminado, Katie continuó. En segundo lugar, quiero disculparme con la maestra Sharon. No debería haber difundido los rumores sobre ella y el contrabando. Si tuviera que decir qué fue lo más emocionante de hoy, definitivamente sería que se llevarán a la maestra Sharon para interrogarla. En ese momento, después de que se encontró al verdadero culpable que incriminó a la maestra Sharon, la escena de repente quedó en silencio y muchos estudiantes miraron a la otra parte involucrada en el incidente. Capítulo 125. Disculparse. Efectivamente, después de escuchar la confesión de Katie, el rostro de la maestra Sharon mostró una profunda decepción. Debes saber que cuando Katie llegó por primera vez a la escuela, la primera persona que le mostró amabilidad fue la maestra Sharon. Además, en los estudios y la vida posteriores de Katie, la maestra Sharon también la cuidó bien. Por ejemplo, fue la profesora Sharon quien hizo grandes esfuerzos para reunir a Katie en el equipo de la Olimpiada de Matemáticas. Cuanto más da, más daño siente. Mientras tanto, Katie, tras hablar con el corazón, sintió como si se le hubiera quitado un gran peso de encima. Sin embargo, al ver la expresión de la maestra Sharon, se quedó paralizada. Sabiendo que no la había perdonado, Katie no se atrevió a esperar más. Se dio la vuelta, dijo en silencio lo siento y se desplomó hacia atrás con los ojos cerrados. Preguntó con preocupación Mike, que sostenía a la niña, al ver que estaba de mal humor. Cuando vio que Mike no la odiaba por lo que había hecho. Sin embargo, cuando vio a la profesora Sharon que todavía parecía decepcionada, su estado de ánimo se volvió pesado nuevamente. Sin saber cómo manejar su relación con la maestra Sharon, meneó la cabeza sin comprender. En otros lugares, el juego de confianza continuó. Mientras los estudiantes se turnaban para hablar con el corazón, las ovaciones no cesaban. En ese ambiente donde la emoción supera a la racionalidad, las brechas que antes habían aparecido entre compañeros también daban señales de ser reparadas. Entonces, Karen y Gretchen subieron a la mesa una tras otra, y ambas mencionaron a Regina de manera sutil. Si Regina está dispuesta a subir al escenario y decir su verdad con valentía en este momento, lo más probable es que recupere la amistad de los dos miembros del equipo. Pero hasta el final del minijuego, Regina decidió quedarse a un lado y observar fríamente. Quienes tengan inquietudes inconfesables o la conciencia tranquila, naturalmente, no subirán al escenario. Cuando ya no había nadie más en la mesa, Tim dio un paso al frente y reunió a todos nuevamente, diciendo: vi a mucha gente divirtiéndose con este jueguito, y logró el efecto que esperaba. Eso es genial. De Tim provocaron sonrisas cómplices en muchos. Su expresión se tornó más seria al continuar. Espero que este asunto quede aquí. Por favor, mantengan la confidencialidad de todo lo ocurrido. Bueno, ya pueden irse todos. Que tengan un buen fin de semana. Entonces, al salir, muchas personas vinieron a saludarlo, y sus miradas iban de un lado a otro entre él y la maestra Sharon. El significado parece animar a Tim a buscar su propia felicidad. Cuando todos salieron de la sala de conferencias, los demás estudiantes de la escuela ya se habían ido. Sí, Mike, quien ha confirmado que Regina todavía lo tiene en la mira, ahora tiene completamente puesta su mira en ella. Si le haces algo malo, naturalmente serás castigado. Al otro lado, parecía estar esperando a Mike también. Al darse cuenta de que la seguía, dio varias vueltas y finalmente llegó a la azotea de la escuela. Preguntó Mike en tono de broma, mirando a Regina que estaba de pie en el borde de la azotea, mientras se acercaba. Mike miró el rostro aliviado de Regina y no entendió qué quería decir. Pero pronto, Mike vio a Regina arrodillada frente a él. Mike se sorprendió y adivinó vagamente la intención de la otra parte. Regina levantó la vista con una expresión complicada, miró a Mike y comenzó su actuación. Media hora después, Mike estaba sudando profusamente a pesar de la brisa fresca en la azotea. Por el contrario, debido a las acciones anteriores de Regina, después de que Mike tomó la iniciativa, ya no le importó ser amable con ella. Otros 10 minutos, el humor de Mike se calmó. Encanto más 25, flexibilidad más 5, constitución atributo primario más 1, voz más 10. Dime, ¿qué quieres hacer?, dijo Regina con voz ronca y ruborizada. La leve sonrisa en el rostro de Regina, Mike no pudo inmediatamente girar su rostro hacia ella. Tras pensarlo un momento, dijo: olvidemos este asunto. No vuelvas a meterte con Katie y conmigo y... Sin recurrir a la violencia, esta era la mejor solución que Mike podía imaginar. En cuanto a usar la opinión pública para atacar a la otra parte, se negaba a hacerlo. Al ver que Mike estaba a punto de irse, Regina gritó: espera. ¿Hay algo más? Mike se detuvo. Además, la próxima vez si quieres, siempre puedes venir a verme. A juzgar por la expresión del rostro de Regina, parecía haberse desprendido por completo. Además, era difícil predecir quién sufriría las consecuencias de esta actividad en la azotea. A juzgar por el comportamiento de Regina antes y después, Mike tenía motivos para sospechar que ella lo había estado espiando durante mucho tiempo. Seriamente a Regina, Mike se dio la vuelta y bajó por la azotea. Si la otra persona no es tan intrigante, podría ser un buen compañero de conversación. Después de todo, la abeja reina es muy popular y tiene sus propias características únicas. Al menos en opinión de Mike, la otra parte debe tener mucho talento para tocar un instrumento musical.
Cuando Mike llegó a la puerta de la escuela, había pasado casi una hora. Pensé, Katie, que estaba nerviosa, vio venir a Mike y rápidamente se arrojó a sus brazos. Durante casi una hora, Katie permaneció en la puerta de la escuela con muchos pensamientos en mente, parte de los cuales era su miedo de que Mike la abandonara si supiera lo que había hecho. Preguntó Mike. Vámonos a casa. Sintiéndose deprimida, decidió volverse loca esta noche. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.